Nos decían, nos decían que guardamos la compostura, pero la hemos perdido, me parece a mí, ¿verdad? Porque no la encuentro por ningún lado. Buenas noches, buenas noches. Gabón. Pero le decimos que levanten la mano los que les guste nuestro programa. ¡Contar la mano todos! Bueno. Oye, qué bien, ¿verdad? Todos, a todos les gusta, A todos les encanta. les encanta. ¿Verdad? Además es el último hoy, ¿verdad? Qué pena. Así estamos, ya ves. Sí. Al final hemos resistido, gracias a tus zumos. Bueno, gaur azken jaietako azken eguna da, 6 minuto direnean gure programa honeri hasiera emango diogu. Eta, bueno, gure programa saio, bakarrik 2 saio izango ditu, baina uste dugu nahiko luze izango da eta hori zuen eskuetan izten dugu. Gaur azken emanaldia danez, halako jai bat egingo dugu, ezta? Estaba diciendo que vamos a hacer alako una... ¿Te me entiendes, no, Calle? Entiendo, ya sabes que me quedas un poco, pero... pillo, algunas cosillas. Eta horretarako zuek animatu behar zarete eta etorri beharko zue ona, guk gaude, liburutegia badakizun non dauden, ezta? Gurutzeko plazaren ondoan. Liburutegiaren ondoan, halako ate bat dago, eta gu justo handik egongo gara. Hurbiltzen bazarete liburutegiaren patiora, han egongo gara. ¿Me dejas que diga 2 noticias? Sí, pero aparte de las noticias, diles lo del champán, las fiestas y demás. Sí, que nos encanta el champán, eso os digo. Bueno, pueden venir sin champán también, que vengan como quieran, pero que vengan. De la liburutegia. Batzuk animatu dira eta horatzean daude, ikusten nola egiten dugun eta lako gauza. ¿Me dejas que diga un par de noticias? Sí, ya me callo. Sí. Yo tengo un gato, un siamés, y el pobre necesita novia. Entonces, como me estáis escuchando y me estáis viendo mucha gente, si alguno tiene una gatita, ¿entiendes, verdad? De un añito y medio, pues estamos al lado de la biblioteca y aparte de traer el champán, traes la gatita y mi gato ya tiene novia. Me encanta. Esta noticia es urgente. Es muy urgente. Porque Calle no lleva detrás de una gatita, vamos. Y no la consigo, ¿verdad? No, tu gato es el que lleva detrás de una gatita. Bueno, yo también porque... Entonces, bueno, es una noticia urgente y ya sabéis, si tenéis un gato o algo parecido, una gata o algo... Parecido no, tienes una gatita, o parecido no le vale. Es una gatita. Bueno, y como tu gato siamés, ¿te da igual la raza? Sí, eso sí, me da lo mismo. Imagino que él también, no es racista mi gato, no creo. Además es muy majo. No, si yo no lo digo por tu gato, lo digo por ti. No, que va, me da igual, ya sabes. Bueno, va... Oye. ¿Qué? Otra noticia. Otra noticia. Esta creo que va. Habíamos dicho, en plan serio, ¿verdad? Que íbamos a volver a agradecerla todo Sí. Oye, todo esto vale mucho dinero, ¿eh? Es que hay mucho material, muchas cámaras... Pues no sabéis, no tenéis ni idea. Entonces todo esto pues, lo tenemos que agradecer a mucha gente, pero en especial a una persona que es la que ha puesto bastante de todos estos medios técnicos, ¿no? Entonces, lo vamos a decir, es Colorado, conmigo Clemente Colorado, que ya lo dijimos otro día, pero lo volvemos a repetir. Porque hay que decirlo. Sí. Y bueno, porque es que hay gente que piensa que vamos, que somos una sucursal de K2000 o que lo hacemos en K2000. Nos quisieron ellos, qué barbaridad. Y nosotros ¿verdad? también, ¿verdad, Cayo? Nosotros. Pero bueno, en realidad todo esto, el local en Juanjo, son puedes 4 tablas. enseñar este local. Que suene, ¿no? Que se ve tan... que es tan aparentoso. Este florero es de una señora aquí arriba que no lo ha dejado. O sea... Bueno, pues este local lo ha puesto Clemente. Este es Juanjo. Estas cámaras las ha puesto Javier. Estamos todos. Bueno, estamos todos. puedes enfocar un poco a la gente que ha venido a vernos, que se vean. Sí. Público en general. Hombre, el gimnasio. Tenemos asesoramiento del... ¿Digo de qué? Dime. Euskal Televista. Sí. Aquel chico que es del Euskal Televista. Ah, sí, mira, que por está cierto, por ahí. José, tenemos una entrevista que le grabamos al Euskal Televista y que igual la podíamos meter para que se vea que la Galdako Televista es tan importante que se interesa hasta el Euskal Televista. O sea, ¿cómo vamos a decir? Buf. Bueno, y de paso, no oyes el cohete ya de final de... A mí me da pena, ¿verdad? O sea, ya sabes, yo no disfruto, o sea, yo no me meto mucho así en redes fiestas, bueno, pero es una pena, nos ¿verdad? estamos enrollando mucho, Calle. Sí. Pero es que otros días nos piden que nos reunimos porque no tienen los vídeos preparados. ¿Qué pasa? Y hoy no nos llama nadie. Yo soy una pelma porque todos los días estoy diciendo que no llaman. Entonces... ¿Les cantamos el número? Bueno, dicen, nos imponen que la primera noticia. No, ya está. Bueno, gaur goizean, 8etan eta gau pasa egin dozuenok oso ondo jakingo duzue, enparantzan soka muturra egon da. Gu ez gara egon, claro, hemendik urtetzen dugunean ya ez gaude ezertarako, ¿verdad, Calle? ¿A qué hora nos vamos a la cama? Muy prontito todos los días. Cagamos estos polvos. Baina gure kamaraketan egon dira eta antza oso ondo eta arrakasta handikoa izan da. Lo voy a decir otra vez. Hoy a las 8 de la noche, tras la grau pasa... Las 8 de la noche, no.
Oye, mira, te juro, os juro que aquí pone las 8 de la noche, ¿eh? Las 8 de la mañana, por favor, periodistas. Se ha celebrado la última socamoturra de estas fiestas. Nuestro especialista taurino, Tempranillo de Triana, nos lo va a narrar todo. Ya veréis qué demás sigue. A ver, chicos, socamoturra. Mañana. ¿Qué exhibición nos ha dado hoy la madre naturaleza? ¡Qué trapío! Miren, miren, qué paseillo nos han dado esos dos. Creo que tenía más alcohol encima que sangre el toro. Vean cómo se asustan ahora. Dicen, ay, sí, eso ahí estaban ahora, pero luego cuando han salido los cuernos, le han visto los pitones, y ya verás qué espantado. Ya ves, miren cuando sale el toro, ya verás cómo no hay nadie. ¿No ves? La plaza vacía. Qué pitones, qué par. Vean, qué ganas de volver a casa. Mañana soleada, el suelo un poco mojadito, rebalaba el toro, pero nada, se tenía ganas de escapar. Vean, mucho valiente por ahí, pero mire, eso sí. Eso, trapío, mire. Este creo que es portugués. Y eso cogerá al toro por el rabo. Vean, los toreros por una vez han aparecido. Pero mira qué lejos. Mira, y ese, ha habido un duelo particular hoy con ese de la falda. No sé qué encontraba el toro en esa pierna, pero qué duelo. Ni Gary Cooper y los malos en la película aquella. Mire, y eso no hacía nada. Mira, hasta la cámara la ha empitonado. Toma zumo. Pues este es el primero de la tarde, que era más oso. Vean ustedes cuando salga el segundo, verán. Mira los toreros. De vez en cuando venía, pero nada. Ahí está tu torero, miren. Creo que es el diestro, José María el Siniestro. Y este, Cojaqueca. De ajo, el ajo no sé, estaría en el mercado. El niño del ajo, porque ahí no estaba. Miren ustedes, mire, qué amenaza, qué amago al público. Y este es el segundo de la tarde, miren, negro saíno. Este sí que han vestido. A ese de la falda le ha puesto, bueno. Mire, ya empieza. Ahí amagaba, izquierda, derecha, tendía a los adentro y miraba al respetable que le ha puesto respeto. Till the break of dawn, it reaches field
yo con el de falda. Voy para acá, voy para allá, le cojo, le miro. Que al final la ha cogido, ¿eh? Voy, amago, miro, izquierda, toma, mira que salto. Y miren, para que vean que las chicas no son toreras y luego ya verán que salto ha pegado también. Ha aprendido bien del público. Corre, carrilla, mire cómo se hace pasillo. Mire, mire, que quiebro la ha hecho ahí, que chicolina el toreo. Eso sí, y este pues eso, que quería jugar. Y ahí a la chica, ahora creo que le sigue. No, no le sigue. Mire, mire el torero, qué amago. Ese es el de la espalda, ahí han empezado. Que quería verle los adentros. Y aquí el respetable. Que no sabe leer. Bueno, menos mal que están a menos de 20, que si no... Mire, toqueado, el cámara es toqueado. Ahora verán un duelo con el público, entre público y toro, que va a ser historia. Este es el valiente de esta mañana. Menuda cornada ha recibido. Ha ido con el cuerpo más caliente. Ahora viene lo bueno, miren qué duelo. Ahí ha empezado el público, se ha mosqueado el toro, se vio y ha dicho hasta luego, que luego cojo. Verán ustedes, ahí también, que este tiene una mala sangre. Se ha cansado, natural. Y ahí está otra vez. Que era un toro muy enamoradizo. Y ahí a punto ha estado. Mire, hay más gente que tiene cuernos, además del toro. Aquí ha empezado. Estaba el presidente de la mesa a punto de dar los 3 avisos cuando de repente ha soltado toda la bravura al toro. Que digo, que se ha cabreado. Mire qué faena. ¡Yapa! Esto ni en los encierros de San Fermín. Mire. Y esos dos ahí atados a la cuerda. Esto no se ve ni en las películas americanas. Vean. ¡Hala! Y luego vueltita por el suelo. Eso tenéis que repetir así, ¿sabes? Nos han vuelto a pillar. Bai, gaur goizean 11:00 Gurutzeko frontoian pilota partiduen finalak ospatu dira. Chicos, poner el vídeo del pelota a mano. A las 11 de la mañana se ha celebrado en el frontón de la Cruz los últimos partidos de pelota a mano de estas fiestas. Este año la organización ha de estar contenta, ya que en las 4 jornadas en que se han celebrado partidos, la gente ha subido en gran número hasta el frontón. En los partidos de esta mañana, los locales Ogarra y Cearra cuartos impusieron a Verasaluce séptimo y octavo de Berriz por 18-16. Este partido fue muy interesante sin que en ningún momento se diera una gran ventaja entre los contendientes. En el segundo partido, Urien batió a Cho segundo por un solo tanto, 18-17. Y en el tercer partido, Rojo tercero y Hacha ganaron por 22-11 a Guiguren y Tapia. Eta gaur goizean, Samakoan, ordu batetan, bertsolarien saioak egon dira ere.
Nik ere izango zetortzako aukera, nere jiran emeza bizkora ezatera, urrera zenbatera atzeko aldera, uzker bat bota eta eroriko zera. Zik ezatu beraz zaundirik ez gauarekin, euria zinak abatu ventiladorakin, urrengorako pentsatu beharko dezjakin, ez dupeta erosita biak hilbera. Oean zagrabe, eta euria daliz, aire hortan bate, lan egiten dutzutik argitarri gabe. Guk kemena, orain hartuko dugu guk mailako lehena. Eta zelan zabiltza Araba aldean. Eitzatak pozik nago ni oso batean, nola bizi naizen hiri apartean, kotxerik ez dago ta garbia airean. El directo, mira, siempre nos pillan aquí. La siguiente noticia, vamos a ver. No nos hacen ni caso. Nunca, jamás, jamás. A ver. Leo. Si leo textualmente, alucináis. No voy a leer textualmente, entonces. Hacer una breve... Vamos a ver. En Zamacoa se ha instalado a la mañana, ya está durante todo el día, sí, los puestos de la exposición de artesanía. Otra vez ahora tengo aparato nuevo, bonito, tengo mejor. Produzco mayor interferencia, pero hay una cosa muy importante. He conseguido emisora propia. Oye, ¿pero qué es esto? La ¿Qué pasa? televisión A ver, quiero. El estado de Cósoro, interferencia grande. Conéctame Mucha a mi antena, mucha televista, antena, pero... Soroaco Televista. Y conectarme a televista mía en el canal 5. Yo conecto televista y veo un bonito programa americano entero. No conectará Galdaca o televista. Vale. Oye, esto es una pasada, ya todos los días este tío. Hoy sí, hoy al final es que Todos lo los vamos a días no, inflar, porque creo. hace 2 días que no Dime. aparecía, o sí ha aparecido. Pues no lo sé, chica. Y es que yo no pierdo la Bueno, sí cuenta, que ¿verdad? hace Qué 2 barbaridad, días. Pero creo que esta noche nos lo van a traer aquí, ¿verdad? Nos lo han prometido unos chavales, un grupo de estos, que lo van a inflar. ¿Tú A crees? gaseosa o lo que sea, sí, lo ¿Tú van a crees? inflar. Sí, esta noche además. Y a ver si es posible ya. Ataco, No vuelvo a sé, de decir la todas noticia. maneras, Dime aunque qué. o terminemos hoy con la emisión de fiestas, ya sabes que el viernes vamos a emitir en directo también a las 9. Sí. Y yo no Mañana sé si también, el mañana Elizalde también. Soroa, que se va a tener que enterar. Ah, bueno, y mañana Mañana emitimos, también, pero a las mañana 2. se emite el programa este que El se de hoy, graba. sí. Entonces yo no sé si todavía nos va a dar alguna otra sorpresa. De hecho, fíjate, yo como estoy con la garganta durante todas las fiestas. Sí, ahora no le eches la culpa ¿Tú no a ese. crees que- No le eches la culpa a ese de Kosovo que te hemos visto por los bares a las 4 de la mañana. Ojo. ¿Qué más quisiera yo? Ojo. ¿Qué más quisiera yo? Cuidadito. Las Bueno. interferencias de aquí sí, pero otras no. Vamos a ver, Bueno, esto, lo como que sigo estábamos diciendo, diciendo. Zamacoa, artesanía. En Zamacoa, artesanía. Nos dejan los petardos.
goiz-goizetik Zamakoa kaletik zehar artisauen erakusketa egonda. Beste eskulanen artean zurezko, narruzko, zumentzasko ikusi ahal izan ditugu. Beste urte batzuk konparatuz, aurten artisau gitziau hartu izan dute parte, baina landa guztiz erakusketa oso atsegina izan da. Ari den neska bat. Oye, ¿quién eres tú? Gugazu euskeraz. Euskeraz, vale, euskeraz. Nor zara? Itzaskun basoa. Zertara dedikatzen zara, zer egiten duzu? Bueno, hemen ikusten duzuenez, hori, egiten dut apurtzu bez, hori zesteria, aulkiak, da, bueno, zesteriako, hori, gauzak. Zuk non ikasi duzu hau egiten? Baserriren baten edo zure gurasoen etxean edo zelan ikasi duzu? Ez, hemen hori udeletzea ipintzen dago hori kursillo batzuk urte osoan da hori ikasi dut hori hemen. Da, bueno, da gero nire partez bai ikasi dut apurtzere gehiago. Orain denbora asko ikasi duzu ala zein urtetan edo noiz izan da hori? Izan da urte batean. Aurreko urtean, bai. Zu, eta zein edatako gauzak egiten dituzu kontatu apurtzuak? Bueno, apurtzuak, igual, hori andreantzako gauza, hori maceteroak, kostureroak, apurtzuak, hori, normalian, hori, erosten dutenez, dire bandak da, hola. Ja, apaingarri bezala edo ez, da, bueno, da, adornatzeko gauza bere, ezakit formak desberdinak da. Bale, honek zelan egin? Gaur goizean, liburutegian, amaitu izan da, gaur arte egondan erakusketa filatelikoa edo dana dalakoa. Eta baditugu gaur herriarentzat egondan luntzaren irudiak eta baita, erakusketaren irudiak. Al Deporte Rey le entrega A la 1 de la tarde se ha clausurado en la Biblioteca Municipal la exposición de filatélica en homenaje a José Iraragorri. Esta exposición filatélica, que se inauguró ayer, ha recogido el trabajo de 13 aficionados que destacaron por la buena presentación de sus colecciones. Luis Fernando del Pozo, el único concursante de Galdácano. Finalizar un pequeño lunch con el que... Llevó Martínez de Algorta por la colección más completa. El segundo premio fue para Ponterrey y el tercer premio para Alberto Murza. Luis María Anilaga de Iba se llevó otro premio por su colección sobre bicicletas. Al acto de clausura acudieron además representantes cercanos a la filatelia y al homenajeado José Iraragorri. Así, el Club Atleti de Bilbao mandó un representante de su junta directiva que donó una colección de la historia del Atleti a la biblioteca municipal. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. Oye, te acaban de entregar un premio en la exposición filatélica de Galdácano. ¿Por qué motivo? Por la exposición que he presentado, creo que por el valor que representa, no creo que sea por otra causa. Un segundito, corta un momento.
De entre todos los expositores aquí, creo que tú eres el único que hay de Galdácano. Sí, vamos, yo creo que es porque los que hay coleccionistas de aquí de Galdácano no se deciden a presentar, porque casualmente estoy hablando con uno de Usánsolo que también deseaba haber presentado y no sé por qué causas no presentó, no sé. ¿Tú crees que ya hay afición en este pueblo sobre sellos? Pues yo creo que de siempre, o sea, desde pequeño, quizás con 9 años, que empecé a coleccionar sellos, a lo bulto, ¿no? Sin saber. Luego ya sí, me fui orientando poco a poco y hoy día pues ya voy coleccionando por temas y en fin, por todo. De entre todos los temas de sellos que hay, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que con más aprecio tratas? Atletismo. ¿Por qué? ¿Por alguna razón especial? Sí, soy juez de atletismo y me gusta el atletismo, me gusta todos los deportes, pero especialmente el atletismo, entonces claro, es lo que hago. ¿Nos podrías hablar algo sobre esta colección que has expuesto aquí? Sí, representa todos los deportes del atletismo, o sea, todas las competiciones, carreras, saltos, obstáculos, vallas, relevos y lanzamientos, jabalina, peso, martillo, en fin, todo. ¿Es difícil conseguir sellos de este tipo? Sí, sí, mucho, mucho. Mucho porque colecciona mucha gente, entonces se encuentran pocos, claro. No se ven en el mercado así como otros temas, flores o animales. Atletismo se ve poco. Vale, pues muchas gracias, Luis Fernando, y hasta otra. Gracias. Hola. Hoy, a las 6 en la Cruz, en la plaza, al igual que el domingo pasado, se han celebrado unas pruebas de deporte rural. Las vais a ver ahora mismo, creo. Sí. Intentará levantarla 2 veces, luego la piedra de 261 kilos 3 veces. Luego actuarán los jóvenes Sela y Luce. En la Plaza de la Cruz se ha celebrado a las 7 de la tarde una nueva exhibición de deporte rural en la que ha destacado la presencia de Perurena. A lo largo de esta jornada se han realizado pruebas de escolaris, tranchalaris y de levantamiento de piedra. Perurena realizó una completa exhibición levantando la cúbica de 261 kilos 3 veces. Después dio 4 alzadas con una sola mano a la cúbica de 200 kilos, tras lo cual logró realizar 20 corbatas con la bola de 100 kilos.
desafío entre Celay y Puello con la cúbica de 150 kilos y en tanda de 3 minutos venció Celay con 12 alzadas, una más que Puello. Luego ya en la exhibición de Iscolaris, Mendieta y Pujana necesitaron de 19 minutos y 37 segundos para realizar la corta de 2 troncos de 45 pulgadas. Atucha y Azumendi para la misma labor necesitaron de 20 minutos y 11 segundos. Y Larrea y Ferreira emplearon 21 minutos y 20 segundos en la corta de 4 troncos de 60 pulgadas. Los tronchalares tuvieron que realizar 15 cortes y Pavi y Julián utilizaron 7 minutos y 20 segundos, 50 segundos menos que Larrea y Aitor. Después de las pruebas hemos podido contactar con nuestro paisano Kepa Atucha para entrevistarle. Ver las imágenes pequeñas, ver las imágenes, todavía no están, oye. ¿Qué te parece cómo levantaban las chinas? Pero, ¿y lo de Perurena, que después de haber estado levantando todas estas se ha ido a correr a Zarao? Sí, las chinitas las llevaba rodando. Ah, sí, terribles. Y qué burros ese señor, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, me tiene completamente alucinado, es una maravilla. ¿Tú le has oído alguna vez hablar a Perurena? Sí, a una entrevista, sí, vi las pruebas de París, era, o no, en Euskadi Norte fueron las pruebas aquellas famosas. ¿Pero tú le has oído su filosofía, la filosofía de...? No. Cuéntanos. No, yo no sé mucho por dónde va, pero sí es verdad que tiene una filosofía muy así de todo lo que hace, y no es el típico, como tú dices, un burro, sino que ojo, lo he hecho en el buen sentido, o sea, te quiero decir que me parece completamente admirable lo que hace, porque no voy a decir que yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero vamos, que lo tiene todo muy controlado, muy controlado. Sí. A ver, ¿cuántas veces serías tú capaz, por ejemplo, de levantar y bajar las gafas sin cansarte? Fíjate, te voy a decir. Hola. Oye, creo que ya está la noticia. ¿Está ya la noticia? Bueno, pues ¿qué? Gugaz dugu Kepa zer. Izerdia proban, bota eta onja amaituta. Gogorra izan da gaurko probea? Bueno, luze ez da izan, baina gogorra, baiz. Binakako aizkora jokuetan ritmoa nahiko harin ibiltzen da, eta orduen nahi eta 20 minutoko lana izan ritmo horiek bihotza taupada hundiakin ipiltzen dabe. Bai. Eta zuk nogaz egin dozu gaur? Gaur Azumendi gaz egin dut. Eta lagun hona da aizkorrerako? Bai, aizkorrerako behintzet lagun hona da. Naita edadea da, adina gorantza joan, berak sasoiz dago eta entrenamentu asko egiten dago eta hona da. Zelan gelditu zarie? Gu erdin gelditu gara, bigarren egin dugu. Baina holango saioetan kontu asko egin behar da egurreri bai, eta egurretan aldea egoten da, eta bueno. Zer tokatu jatzue, gogorrena? Bueno, gogorrena barik desbardinena, eta orduen egurra handi batzuk egin duguz, eta handi horretan atzean apur bat geldatu gara, eta gero denpora gitxi egon da errekuperetako. Aurten Bizkaiko txapelketan zelan ibili zara? Bueno, nik azken urtebietan txapelketan enaz heldu azken eraz. Igez besoa idoltzautu eta ukin neban, eta aurten azit laizter itxi egin beharra ukin neban, urdaileko min bat edo infezio bat ukin neban, eta horri da bata. Bueno, aste honetan zehar, kulturaretoan Maria Jesus Palacios artistaren obra ikusi ahal izan dugu. Berez, gure kamerak han egon dira eta hor dituzue hartutako irudiak.
Bizkaien nahiko azarra dago zen eta inork ez dio deitu bere katuaren gora berak emoteko, ezta? Eta azkenean hartu behar izan du hartza beste remediorik ez daukalako. Buenas tardes. Estamos aquí con María Jesús Palacios en la exposición que ha tenido durante esta semana en el Aula de Cultura. Le vamos a preguntar primero cómo empezó ella a pintar, ¿de dónde viene tu afición? Bueno, pues mira, yo empecé hace como unos 9 o 10 años, por puro hobby. Luego ya comencé a ver que esto me ganaba y entonces ya comencé a estudiar en firme. Estuve yendo a Bilbao a dar clases en el Museo de Reproducciones Artísticas, más que nada de dibujo y estas cosas para tener ya una base. Y luego ya he estado en el estudio de Justo Sanfelices y ahí es donde he aprendido a pintar, lo que se dice pintar. ¿Tú eres de aquí, de Galdacano? No, de Bilbao, de Olabeaga concretamente. Pero en este momento... Llevo 19 años aquí viviendo. Sí, de acuerdo. La exposición esta que ha podido la gente ver durante esta semana, ¿qué temas trata o qué es? Pues ¿Cómo la definirías? más que nada paisaje en tierras, que es lo que voy ahora, lo que más me está gustando hacer ahora. Bueno, es un estilo de impresionismo figurativo y yo creo que es una pintura amable, maja, que se puede ver y que gusta, está gustando, de hecho está gustando. Impresionismo figurativo, ¿a qué le llamas? Bueno, impresionismo es una pintura en el que los colores juegan, dan volúmenes, dan luces, y eso es lo que es el impresionismo. Eso, así, en pocas palabras. Y ahora te vamos a pedir que nos expliques alguno de los cuadros que para ti tenga algún significado especial, uno de los que más te guste. Bueno, pues mira, para mí es muy suelto, que nosotros llamamos soltura cuando la pincelada se ve libre, que no está rebuscado ni retocado. Pues este es uno que se podría explicar de esa forma. ¿Qué nos cuentas de este...? Pues mira, el impresionismo aquí se ve pues muy declarado por el juego de luces que hay. Luego pues aquí he intentado meter los complementarios, que el que tiene un poco de pintura pues ya sabe, los violetas con los amarillos. Luego aquí también he dado violeta para compensar y vamos, es bastante armónico este cuadro. ¿Tiene algún título? Sí, Girasoles. Girasoles. ¿Y te inspiraste en algún paisaje concreto? O... No, porque me gustaban las tierras, ya te digo, y entonces voy tratando de hacer de algo, o sea, de cada cosa pues algo, y esta pues es de girasoles. Oye, una última pregunta, ¿qué tal te ha ido esta semana de exposición? Muy bien, francamente bien, ha visitado mucha gente. Sí, ¿estás contenta? Sí, bueno, la podría haber visitado más gente porque hay mucha gente en Galdacano que no sabe que está aquí el Aula de Cultura y aunque hemos puesto letreros por ahí, propaganda, pues todavía la gente no sabe que está aquí esto. Vale, pues... Tendrá que haber más exposiciones para que la gente se acostumbre y así pues la vea. Muchas gracias por hacernos la entrevista. A ti. Me han pillado con el teléfono aquí en la mano. Bueno, tenemos aquí con nosotros un señor, Perico. Hola. Hola. Está aquí con nosotros. Pues este señor está aquí con nosotros porque, bueno, es un gran maquetista, ¿verdad? Maquetista de afición, hombre. De afición, pero muy bueno, muy bueno. Luego vais a poder ver unas imágenes de su obra. ¿Cuántos años lleva haciendo esto, de las maquetas? Pues esto es del año 81, o sea. 81, ¿no? Unos 5 años, 6. ¿Y qué es lo que reflejan sus maquetas? ¿Qué es el pueblo, Galdacano, las cosas? ¿Cómo? No, imagino todo lo que se... Esto partió de iniciativa del nieto, no sé nada. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? De montarle estos cacharritos de cañones y estas cosas. ¿De gamboys de estos de juguetes? De esas cosas. Sí, sí. Y luego le hice unos barcos. Y de los barcos luego le hice el tranvía a casa. Sí, luego lo veremos, lo veremos. ¿Y qué tiene? Sí, ¿qué tiene? Es que antes hemos estado viendo las imágenes y las maquetas son como muy bonitas. Todas las tienen en Ganguren, ¿verdad? La exposición, ¿no? Sí, ahora está expuesta en la Ganguren. En Ganguren, ¿verdad? Sí, sí. Me invitaban a poner aquí en la exposición del pueblo, en la calle de Tamacoa, ¿no? Sí, sí. Pero no tenía paciencia de estar ahí todo el día. Más fácil me era presentar en el Ganguren. Sí, sí. Y más íntimo para mí. Como he sido socio del Ganguren y todo eso. Claro, claro, claro. Sí. Más intimidad allí. Sí, sí, sí. Ya.
Hombre, aquí viene ya la presentadora, menos mal, menos mal. Porque como esto es en directo ya sabes. Sí, sí, cosas que pasan. Ya. Y entonces, bueno, ¿y qué tiene? Casas, cuéntanos un poco, son casas antiguas, los comienzos del pueblo, Generalmente, bueno, previamente hice la iglesia de Lejalde. La iglesia de Lejalde. Sí, muy bonita, por cierto, lo hemos visto antes. Sí. Luego hice el tranvía. Tranvías, ¿no? Luego ahí me vino, pues, voy a hacer casas que iban a derrumbar, que iban a desaparecer. Sí, sí. Pues me dio por hacer, como recuerdo. ¿Y cómo trabaja? ¿Qué haces? Que antes estábamos comentando, con el recuerdo, por medio de fotos, de dibujos. Con el recuerdo, pues el 99%. Con el recuerdo. El tranvía, por ejemplo, el tranvía tenía grabado yo. Sí, sí. Dentro, de alguna fotografía tenía, pues lo iba cogiendo las medidas del tranvía. Ahí vemos la iglesia de Lejalde, sí, estaba muy bonita. ¿Y el tranvía, eso qué? O sea, por ejemplo, que no pasaba un tranvía antaño. Sí, el tranvía que había, el tranvía de Ratia. No pasa que yo soy muy joven, yo en esas cosas no me acuerdo. No, porque esto desapareció. La Ratia. El año 65 desapareció el tranvía. Bueno, soy muy jovencito, tengo 15 años de todas formas. Pero el tranvía este, por ejemplo, muy bonito. Tiene dentro todo el historial desde que se fundó el tranvía. Sí, sí. Porque primero antes el tranvía no era eléctrico, era a vapor. Y luego vino la patente de hacer eléctrico y todo empezó eléctrico. ¿Cuántas maquetas tiene aquí en la exposición de Gonguren? En el Gonguren habrá unas 12 o 13 maquetas. ¿Y como cuánto tiempo te lleva hacer una maqueta de esas? Una maqueta, por ejemplo, el palacio ese que hay ahí, Palacio de Abasolón, se me llevó 5 meses. 5 meses, qué barbaridad. 5 meses. La iglesia me llevó 3 meses y pico. ¿Y qué hace? En horas libres nos ha dicho, ¿no? O sea, es un hobby, claro. Claro, a las horas libres. Las horas tengo en casa para matar el tiempo, por no andar por ahí de la mañana unas horas y a la tarde otras. A mí se me ocurre que llegará un momento que de Galdácano, que ya no queda muy poco casco antiguo. No quedan casas ya. No quedan casas ya. Pues cuando queramos ver qué es lo que ha sido Galdácano tendríamos que ver estas maquetas. Y de hecho, bueno, pues, ¿dónde te parece que deberían de estar estas maquetas que de alguna manera reflejan lo que ha sido Galdácano y de alguna manera lo que sigue? Bueno, esto luego cada uno me va pidiendo. Hay algunos que me han comprado esas. ¿Vendes? Que les ha gustado la casa que he hecho yo y el que ha habitado allí o eso. Claro, tiene... Pues claro, le ha llevado las tentaciones ahí. Sí, bueno, los he vendido, porque hay una de las que estoy haciendo que es la tercera que voy a hacer ya. Tercera obra. Primero me llevo el dueño de uno de los que vivía allí. Cuando yo quise hacer otra para mí. Entonces me llevo otro de los que vivía allí. Y ahora ya sí la suya, ¿no? Sí. Es que yo viví allí también, una de ellas. Y ahora me ha mandado otro de los hermanos que me llevo también, que vivió allí también. O sea que es la tercera que voy a hacer ya. Muy bonita, ¿verdad, Yolín? ¿Cuál es la última que has hecho? La última, la del tranvía, la casa esa que está empotrado el tranvía. Ya, que es la casa... O digo, el tranvía, el autobús. La casa de cierre, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto ya era un poco de cachondeo, ¿no? Un amigo que siempre, ese me andaba siempre, oye, ¿por qué no hacer la casa? ¿Cómo haces esa casa tan fea? Y además está con todo el boquete que dejó el autobús. Sí, sí. De un día se me ocurrió, voy a hacer sin saber él. y un día antes terminé de hacer y puse ahí en la exposición. Y no sabe ni él, ¿no? Ni el dueño de la casa no sabe. Así que no sé qué efecto le habrá hecho. ¿Y qué materiales usas para hacer estas casas? Nada, materiales, pues los costos de madera, las paredes de la casa de madera y las que sean de piedra, pues grabar a mano. Grabar a mano. Y el tejado, por ejemplo, el tejado es de ese papel ondulado que tiene las botellas para que no se rompan. Sí, 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 como el que utiliza el papel de estos de las bomberas, ¿no? Sí, sí, como cartón. Y con ese papel ondulado luego hacer las tejas. Sí. Hacer en tiras, hacer las tejas pegadas. Y así todo, luego dar el color. Ya es, el color ya es uno. Según en la casa, si es una casa vieja, pues darle un tono viejo que contraste con lo que es la casa. Pero el dar los contrastes, por ejemplo, bueno, ahora no estamos viendo ninguna casa, pero ahí en el otro monitor hay una casa de esas que has hecho tú, y el lograr, por ejemplo, esta, ¿no? O sea, el lograr que la casa quede tal cual. Esta es la que llevo la tercera. Eso la de Zuazo, sí. ¿No? Y la otra, la que está a lo de ella, la que ando ahora, esa es la que yo viví antes. Primeramente viví en esta, y cuando me casé pasé a la otra. Sí, de verdad. Tienes hasta luces por dentro, ¿no? Sí, porque la luz es más llamativa. Sí, así se ve más. Y sí, es más visible, da otra vista. Aparte de maquetas de casas, ¿haces otro tipo de maquetas? O... No, ya he hecho barcos y eso también. Sí. Algunos barcos hechos y... Qué bonito, ¿eh? Está muy bien. Esta es la que me llevó a mí... 5 meses. 5 meses.
¿La que más tiempo has tardado? Sí. Sí, esa. Y la cruz está porque, como yo anduve allí, en tiempo de la guerra también me tocó andar allí, tuve el capricho de hacer para... Muy bonitos. Pues muy bien, muy bien. Y todas las casas que están, pues son cosas que tienden a desaparecer. Y sacar como recuerdo. Una maravilla como trabaja, ¿verdad, Llorén? Muchas horas de trabajo. Pues eso es lo que estábamos comentando. Y este es el refugio que hicimos nosotros. Este es el de Gorbea. Y este saqué porque hicimos nosotros. Entonces hice y le regalé a la sociedad, al Ganguren. Pues muy bien. Vale, pues muchas gracias, Perico, por haber estado aquí con nosotros. Hoy es una maravilla, Una maravilla. Yo no he pasado por la exposición, pero me va a pasar, me ha encantado. Oye, Perico, si tú aceptas encargos de la gente, por ejemplo, hay gente que te dice, pues a mí me gustaría que nos hicieses una casa de nuestro castillo. Sí, encargos. Tengo un montón de ellas ¿Tendrás una lista de encargos? En perspectiva igual, ¿no? Tengo varias que me han mandado. Sí. Pero hace falta tiempo, ¿no? Sí. Tiempo. Pero porque cada una te lleva, pues por poco que te lleve una casa que sea un poco media, pues te va a llevar mes y medio, 2 meses. Claro, mucho trabajo, sí. Y luego si tuviese elementos para trabajar, pero no tengo ni elementos, todo es a mano, ¿eh? Todo a mano. Yo no tengo un taladro, no tengo nada. Pura. Nada, eso es artesanía pura. ¿Estás en contacto con más artesanos que hacen este tipo de cosas o...? ¿Cuál? Si estás en contacto, si conoces a más gente que hace este tipo de maquetas o... No conozco, por aquí a nadie. ¿A nadie? Bueno, hay uno aquí que hay que suele exponer también. Sí. Pero son muy distintas. Sí, es otro tipo de casa. No le da la vida que debe dar a las casas. Porque una casa vieja puede tener un tejado muy colorido, las casas muy blanqueadas, no dan la viveza esa de la casa, no dan. Son distintas. Esta tiene más vida de lo que es. Al natural, ya hasta las piedras, hay piedras que mías aquí, mías ahí son las mismas. Sí. Ahí he estado viendo yo, cuando estaban dando el tranvía, y me estaba imaginando que estaba viendo al tranvía cuando existía. Muy bien, sí, ya te hemos dicho antes, Perico, que de hecho el único testimonio que queda de lo que ha sido Galdacano, pues era un poco tus maquetas, ¿no? Vale, pues... todavía quedan muchas. Quedan muchas, pues sigue haciendo, porque mira, todos los chavales que están por ahí, que de Galdacano no saben más que... No tienen más que esto. Lo que les han, o lo que les pueden contar, pues yo creo que agradecerían que gente como tú se dedicase a hacer este tipo de cosas, que hubiese una exposición permanente de la maqueta para que lo viesen los chavales y siempre que pudieran y todas esas cosas. Entonces, paciencia, a base de paciencia hay que hacer. Vale, pues bueno, pues gracias, que todavía nos quedan muchas cosas, ¿no? Muy bien. Y adelante, ¿eh? A ver si el año que viene podemos hacerte otra entrevista por otra manera más grande. Fiestas y está aquí con nosotros hoy Pedro, el alcalde, que bueno, quiere hacer un saludo al pueblo de Galdacano. Hola, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Nada, parece que las fiestas han acabado bien. Agradecer a todos los que han tomado parte, a Carmelo, las comisiones, a los bomberos, bueno, perdona, a los bomberos no, a los municipales, que han intervenido en el orden y en los incendios que hemos tenido, a las cuadrillas de la limpieza que han estado muy entretenidos porque han tenido que limpiar el pueblo y han tenido que
que atajar el incendio, y por otra parte también pedir disculpas a las personas, bueno, a todos los vecinos por los ruidos que han tenido lugar, ¿no? Muchos, pues igual demasiado, ¿no? Pero bueno, son pocos días, ya hemos dado final y esperemos que de aquí en adelante las cosas ya vayan bien. Las fiestas han sido bastante tranquilas, porque en principio estábamos un poco preocupados, la gente por lo menos estaba un poco preocupado por lo de la polla récord, pero bueno, la cosa pasó y pues ha salido bien. Yo entiendo que las cosas han salido bien, y nada más, a ver el año que viene si las cosas van igual o mejor, y por de pronto pues ya hemos hecho un alto en el camino y hemos cogido un poco de fuerza. Espero que los jóvenes también, ¿no? Porque ayer fue buen día. Pues muy bien. Nada más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y nada, pedir disculpas por todos los ruidos y todas las cosas que igual no hayan salido bien, pero bueno. Vale, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vale, pues. Vale. Claro, es Galdakao Televista, no me había fijado. Estamos en directo en Galdakao Televista. Oye, baby, no, pensaba que estábamos en directo. Bueno, Galdakao Televista. Así, en Galdakao Televista nos vas a encontrar. Bravo, y ahora sobre todo Galdakao Televista te espera. Sigue, llámanos. Bueno, badakizu, gurekin ari bazarete... ¿Qué señora? Deitu gure telefono zenbakira 456-086-4. 0874. Y como es el último día de programación, parece ser, os animamos a que vengáis aquí también, que traigáis champán. A ver si metéis una gatita, hombre. A ver quién es. La de la gatita. Hola. Es para concursar en el concurso de esto, de... ¿Qué quiere concursar? ¿Concursar en qué, hijo? A ver, ¿a qué? ¿En qué quieres concursar? También en ningún concurso. ¿En qué quieres concursar? Vamos a ver. Tú lo que quieres es un premio. Lo que quieres es un premio, ¿verdad? Claro, a ver. ¿Cómo te llamas? Dinos un nombre. Jorge. Jorge se llama. Oye, ¿tenemos algún premio para Jorge? Luego leí algo, ¿verdad? Pues esto de los premios que nos quedan... Premios. No nos quedan premios, esto hay que decirlo. ¿Tú crees? No nos quedan premios, solamente... No. Esto no, hoy no. No nos queda. Sí tenemos, sí, tenemos. 2 TVOs nos dicen por ahí. 2 TVOs. ¿Te gustan los cómics? Sí. ¿Te encantan, verdad, Jorge? Sí. Pues qué maravilla, chico. Luego te pasas por aquí, ya sabes, enfrente de la biblioteca. Bueno, más de tienes 2 los cómics. por ahí. Hay más de 2, pero te vamos a dar 2, 3, no sé. Bueno, 3 te damos. ya veremos. Jorge, te pasas por aquí, ¿eh? Vale. ¿Cuántos años tienes? Eso, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años tiene. ¿Dónde vives? En la calle de la Recale Villa, por ejemplo, cuarto derecha. Qué barbaridad, me ha hecho todo. Quinto, cuarto, derecha, ¿pero qué calle? En la calle de la Recale de Idea, al lado de la plaza. Ah, al lado de la plaza. Y nos ves bien, ¿verdad? ¿Me ves bien ahora? Sí. ¿Y ahora? ¿Ahora no, verdad? Ah. Oye, Jorge. ¿Qué? Muchas gracias por habernos llamado, ¿eh? Vale. Luego pasas por aquí. Vale. Hasta luego. Repetimos lo de mi gato, por favor. Sí, dilo. Una gatita.
Yo quiero una gatita. Es que mi gato necesita novia. Hay que meter una gatita, hombre. Habrá un premio grande al que me traiga una gatita. Pero es que igual no... Yo creo que no te toman en serio, Kai. Oye, es verdad, tengo un siamés, os juro. A ver, pregúntale. Hola, ¿tienes un gato tú? Hola. Hola, ¿tú tienes gatita? No tiene gatita, oye. Vale, adiós entonces, ¿eh? Oye, espera, ¿cómo te llamas? Hola, miren, Maja, ¿qué años tienes, Maja? 11. 11 añitos. ¿Quieres hablar con Yoli? No. ¿No quieres hablar con Yoli? Qué malo es. Que sí quiere, Yoli. Que hable contigo. Hola. ¿Qué pasa, bonita? A ver, cuéntanos, ¿dónde nos ves? Desde Galdácano. Desde Galdácano ya sé que nos ves desde Galdácano. ¿Pero de qué sitio de Galdácano? A ver, dinos. De Juan Bautista Uriarte. ¿Desde Juan Bautista Uriarte? ¿Nos ves bien? Sí. Sí. Me tengo por la gafas a verte yo también a ti, bien. A ver. ¡Hola, miren! ¡Hola, Maja! ¿Me ha dicho los años que tiene? No, ¿verdad? Oye, miren, ¿qué años tienes? 11. 11 añitos. Oye, ¿tú también quieres un premio? Sí. Vale, pues tienes 3 TVOs. ¿Sabes dónde estamos? No. Sí. Estamos aquí en la televisión, mujer. ¿Dónde vamos a estar? No nos hemos ido todavía. Joder, qué barbaridad. No sé dónde estamos, Yoli. Estamos enfrente de la biblioteca, corazón. ¿Vale? Vale. Vienes enfrente de la biblioteca y luego te damos los TVOs. Miren? Sí. Vale, bonita. Agur. Vaya, agur. Y que es que simpática la Miren, pero no tenía gato. No tenía gato. Yoli, esta es para ti. Te juro, Yolanda, que esta es para ti, de verdad. El tuyo. A ver, bye. ¿Verdad? Jorge. ¿Quién? José. Yo te digo que aparte de tener mala voz, tengo mal el oído, porque nunca les entiendo. ¡Grita! José, ¿cuántos años tienes, José? 13. 13. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Muguru. Desde Muguru. ¿Nos ves bien? ¿Nos ves bien? Sí. ¿Y qué estáis toda la familia reunida? Que si estáis la familia reunida. Mi padre y mi madre están comiendo. ¿Se ve que la reunión? Bueno, todos los hermanos, ¿no? Los hermanos estáis. Sí. ¿Y qué te parece la Coco Televista? ¿A que te encanta? Muy bien. Bueno. Menos mal. Esto, le digo lo del gato este, ¿verdad? Sí, díselo. Oye, tú, José, ¿tienes algún gato por ahí? ¿Conoces alguna gata? Menino. No. Díselo, Bueno, vecina. ¿y qué te han parecido las fiestas, José? Muy bien. ¿Todo esto bien? Sí. ¿Todo bien, siempre bien? Sí. Bueno, pues nos parece muy bien. Y, bueno, pues nada, gracias por llamar, José. Vale. Ah, sí, espera. También para ti ahí te veo, ¿eh? Te pasas por aquí, ¿ya sabes dónde estamos? Sí. Bueno, pues eso, que también vas a tener unos TVOs, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, José, gracias por llamar. Adiós. La mascota de nuestro programa GTV. Nuestra mascota, ¿no? Sí. Digo yo. A ver. ¿Y qué viniera después? Bueno, mañana, de paso nos dicen por ahí que recordemos que mañana a las 2 y a las 9, a las 2 del mediodía y a las 9 de la noche se va a repetir este programa de hoy. ¿Quién es? Pues esto no está tan como para que lo repitamos a todas horas, pero bueno. Ainara, Yolanda. ¿Ainara? Hola, Ainara. Hola. ¿Qué años tienes, Ainara? Omar. 10 años tiene. Que hable más alto, dicen. 10 años. No, sigue. Oye, Ainara. Sí. ¿Desde dónde nos ves, guapa? Zamacoa. Desde Zamacoa. Y nos ves bien, ¿verdad? Ay. Qué barbaridad, oye, qué barbaridad. Con la cantidad de indianas que estamos haciendo hoy nos está viendo todo el mundo, ¿lo que es esto? Oye, ¿no sabrás tú quién tiene una gatita por ahí, verdad, Ainara? ¿No sabes quién tiene una gatita por ahí para darme a mí, verdad? No. ¿No sabes? Es igual, no importa. Oye, por habernos llamado... ¿Me escuchas, Ainara? ¿Me ves, Ainara? Bye. Bueno, pues habernos llamado... Te vamos a regalar unos TVOs. ¿Te parece bien? Vale. ¿Contenta? Bye. Muy bien, muy bien. Sé dónde estamos, ¿verdad? Sí. Pues muy bien, luego vienes, ¿eh, Ainara? Vale. Vale, bonita. Agur. Bye, agur. Bueno, y cuando tú estabas llamando me estaban diciendo a mí los técnicos... Artu. Artuko dut eta gero joango da bestea. A ver, ai, Galdakoko telebista bai? Bai. Nor zara? Deiane. Daiane? Deiane. Ah, Deiane. Bueno, ez dakit ondo esaten zure izena. Ia nondik deitzen duzu? Zeharkaletik. Zeharkaletik? Bai. Eta zer daukazu esateko, ia? Etorriko zara una txampan botellekin eta? Ez dakit. Bueno, bihar eskolara joan behar dozu, ala? Bai. Bale, barkatuta. Zelan ikusten duzu Galdakako telebista? Ondo ikusten duzu? Bai, ondo. Ondo dana? Bai. Eta zer gustatu jatzu gehien ikusi duzunetik? Dana. Dana gustatu zaizu? Bai.
Bueno, bata jaiak? Bai. Bai? Bai. Zer gustatzen zaizu gehien jaietan? Zer gustatzen zaizu gehien egitea, esate bateko? Dantza egitea gustatzen zaizu? Jolasak. Ah, jolasak. Baina bat laude jolasik? Egun baten edo bi egon ziren. Ah, bale. Zenbat urte dituzu? 9. 9. Bale, eskerrik asko deitza gaitik, Bai. Agur. Agur. Bueno, eta orain ikusiko dugu anunzio bat. Zaten da? Oye, que no traen champán. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. ¡Maldita sea! Dark up above, the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the storm. Galdakao Televista presenta Matando bajo la lluvia. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain. Singing in the rain. Bamba, tumba, gamba, dale, bomba, shamba, gamba. ¿Qué creían, que sin ver Galdakao Televista se puede una persona vivir últimamente? Que vean Galdakao Televista. Eran unos sucios, no veían Galdakao Televista. Por eso los maté. ¿Qué cree? Qué duro el Rambo este, qué duro, oye, qué duro. Estamos ahí con unas cuadrillas, representantes, ¿no? Sí, ¿verdad? porque han venido las cuadrillas a hacernos el balance final y aquí van entrando poquito a poco porque todos no entran, ¿no? Sí, sí. No caben. Estamos dos cuadrillas aquí, ¿verdad? Que nos vayan diciendo Sí, sus nombres, ¿verdad? esas cosas que hay, a ver esas chicas del final. Este es el Pasota. Hola. Hola. Marta. Natalia. ¿Y de qué grupo sois? Chichirri Pacharra. Muy bien, muy bien. Pero todos no. No. ¿Vosotros sois de Chichirri Pacharra y vosotros? De Horchada. Horchada. Bueno, ¿y de qué es? A ver, ¿qué es lo que habéis hecho en fiestas? Aparte de andar por ahí dando vueltas, esas Más cosas. que nada. Esta intervenido con nosotros en la televisión. Todo hay que decirlo. En la mesa redonda que hubo ayer, sus intervenciones fueron de un claro... ¿Qué pasa, tío? ¡Vale, que marcha! Sus opiniones dejaron una profunda huella en todos los que lo oyeron, Sí, ¿verdad? ha visto Unas ovnis. cosas... Sabe que veo los ovnis, sí. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que habéis hecho en las fiestas? Javi de noche, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, ¿Sí hay mucho ambiente? bastante. ¿Os gustaba la música? Sí. ¿Sí? ¿Habéis bailado? Sí, mucho. Ay, ay, muy bien, la marcha, la juventud, la juventud. Hola. Ya. ¿Qué tal? ¿Bien? A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de las fiestas? Que aunque esto ya te hemos dicho otras veces. Las verbenas. Las ¿A ti? verbenas. ¿Qué es verbenas? Mira. Yo también. ¿Verbenas a todos? ¿O a ti algo distinto? ¿Y las vaquitas. cómo valoráis las fiestas este año? ¿Han estado bien? Sí, muy bien. Sí, ¿Sí? está bien organizadas. Beso, tío, ¿vale? ¿La guerra del agua? Muy bien. Yo no la vi. No estuvo muy bien. Yo no la vi. Y vamos a ver, las cuadrillas, como cuadrillas, ¿qué hacéis dentro de las fiestas? ¿Hacéis algo en especial o...? No, ni lo sabéis, entonces no habéis hecho nada en especial, ¿no? Animar, No, ¿os habéis para- dedicado a animar? Sí, y
organizar lo de las boitiveras y todo eso. Bueno, poner las fardas y... Sí. ¿Habéis bajado alguno vosotros? ¿La Olimpiada? Está bien. Bien, estoy bien. Hablar más alto porque no sé si se va a oír. Bueno, pues aquí tenemos las cuadrillas Orchadar y Chichirri Cacharras, los representantes que han venido. ¿Queréis decir algo, alguna sugerencia para... ¿Vosotros habéis estado dentro de la comisión de fiestas? Sí. Yo no. ¿Orchadar? Sí. ¿Y qué os ha parecido la comisión de fiestas? ¿Cómo lo habéis visto desde dentro? Bien, está bien. ¿Sí? Sí. ¿Ha habido mucha participación de gente joven dentro de la comisión? Sí, bastante. Sí. No, Bueno. habla más, no. ¿Eh? No, digo que hable más. Bueno, pues como Sí, tenemos hablas, todavía más cuadrillas por ahí esperando, Damos ¿queréis pasos. decir algo? Alguien si quiere llamar, ya sabéis que siempre está el teléfono abierto. Menos cuando hay insultar, podéis decirnos de todo. Pues para hacer alguna ¿De pregunta todo? a las cuadrillas o para lo que sea, no, para el gato de calle, por ejemplo. También. Claro. Bueno, pues gracias por estar aquí Muchísimas gracias. y tú por colaborar en la mesa redonda. ¿Qué pasa, tío? Bueno, pues aunque vemos por ahí atrás a mucha gente de las cuadrillas, tenemos que decir que parece ser que casi todas son de las mismas. Y aunque en fiestas, ¿como cuántas cuadrillas ha habido? No sé, yo calculo que 10 o así aproximadamente. Alguna más quizás que no se ha apuntado, pero calculo que 10. O sea, de 10 nos han venido 4 y se les avisaba a todas. No, 5, creo que estamos 5. Bueno, ¿vosotros de qué cuadrilla sois? Yo, que he venido solo de Garrachac. De Garrachac. ¿Cuántos integráis vuestra cuadrilla? Creo que 47, pero en la cena hubo más gente. 47. ¿Cómo te 47, yo Luis Javier. Luis Javier. Bueno, vamos a ver. Calle. ¿Calle? Es que estoy aquí con nuestra mascota. Es que no ha sido competencia, porque por ahí atrás hay un... Está histérico el pobre oso. Es que hay un mono por ahí. A ver, una barbaridad. oye, no se puede coger un plano de este... Dale, duro. Es majo, es un salado este monito. Es un salado. Que te voy a dejar, estate quieto. No me muerde el bicho. Pero qué barbaridad, tío, qué barbaridad. Primer plano mono. Bueno, el mono... Fíjate cómo habla. ¿Qué tal se ha pasado el mono en las fiestas? ¿Qué viso? A disfrutar. Ha disfrutado. ¿Y tú vosotros de qué cuadrilla sois? Chinguili Minguili. Chinguili Minguili. ¿Cómo elegís estos los nombres? Menudo trabajo. No me extraña, porque vamos. Un nombre simpático que es. Ya, ¿y cómo os llamáis? Isabel. Y Daniel. ¿Y? Daniel. Daniel. Lo del traje, ¿cómo lo elegís? Esa es otra de las... Aquí la telera. Método asambleario y eso, votaciones y demás. Bastante rollo habido. ¿Vosotros también? Sí, nosotros, bueno, fueron unas chavalas las que se encargaron de elegir casi ellas solamente el traje y nosotros dimos la aprobación, se puede decir. ¿Y la confección? La confección cada uno se busca la vida. Ya, las madres. Sí, bueno, las madres Las camisetas, los pantalones. Luego, de hecho, ya se sabe aquí que las sufridas madres tienen su parte en todo esto. Y el mono qué salado, ¿eh? Bueno, qué te va a dar. Qué majo, perdona. ¿Te das cuenta que tú pides gatos y nos traen monos y tal? Tenemos oso, mono, pero
mono. Bueno, ¿y vosotros de qué cuadrilla sois? Arrapa tu porro patatúe. Espera un poco. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Arrapa tu porro patatúe. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y vuestros nombres? Santi. Mari Carmen. Hola. Hola. Buenas noches. Muy bien por estar aquí con nosotros. Gracias. Pregunta, Calle, pregunta. ¿Qué os va a preguntar? ¿Cuántos sois? Pues no sé, unos 18 18 por ahí. Uy, qué bonito. ¿Qué modistos ha confeccionado la ropa? Pues... Cada uno las madres. Las madres, ¿eh? Las ¿Habéis mejores, las participado mejores. vosotros dentro de la comisión de fiestas alguna de vuestras cuadrillas? No. No sé todavía. Ninguna. ¿Vosotros? Nosotros sí, en particular. Sí. Hemos formado parte un poco y bastante bien. ¿Habéis organizado algún festejo? Nosotros Como cuadrilla o nos así. hemos dedicado a organizar en el frontón de la plaza. Acércate un poco. Nos hemos dedicado a organizar el concurso de chimberas, hemos hecho. ¡Ay! El concurso de chimberas. Chimberas, de carabinas. Sí. De eso no nos hemos enterado aquí, ¿eh? No. Que sí, Yolanda, que sí nos hemos sí. enterado. ¿No tocas otro día el chico se pasa con un cacharro por la calle? Sí, sí. Ah, claro, la que no me he enterado entonces he sido yo. Aparte que estáis poco informados. Sí, porque ya ves que el teles a veces funciona y a veces no. Claro, Y ese luego una el cosa es que problema. funcione el teles y otra cosa es que funcionemos Aparte, nosotros. no es internacional todo el rato. En el local a veces se queda un poco apartado. Es un poco problema. Esto, ¿qué os iba a decir yo? ¿Vosotros recibís subvención del ayuntamiento? Sí. ¿Todas las cuadrillas? Sí, nosotros, bueno, sí, depende. Es que, bueno, es que había un mínimo, creo, de gente, ¿no? Creo que eran 30 personas de mínimo para recibir subvención. Y luego había unos premios especiales para las mejores cuadrillas. Y bueno, no es que quiera hacer publicidad, pero el caso es que nosotros, si Chingliminggli, hemos recibido más dinero por, no sé, votación unánime de una especie de comisión que había hecha, ¿no? Y hemos recibido 45.000 pelas más. En principio había 30.000 pelas, creo, y al final se aumentó el premio este que nos han dado. Sí. Y eso. ¿Y cómo participáis vosotros dentro de las fiestas? Bueno, en principio es animación callejera, ¿no? Que eso, bueno, cada comparsa se lo monta como puede y luego la comparsa tiene que organizar algo, ¿no? Si está apuntada a la subvención tiene que organizar algo. Nosotros organizamos los juegos infantiles el lunes y 3 comparsas han organizado otras cosas. No sé, yo personalmente lo que mejor he visto ha sido las Olimpiadas que organizó Dr. Etapain. Me parece lo mejor de todo lo que ha habido. Bueno, vosotros ya nos habéis dicho que habéis organizado un festejo, pero aparte de eso, ¿cómo participáis en las fiestas? Pues Animando, se supone. exactamente. Nos dedicamos a animar y, claro, a estar en los partidos, por ejemplo. Nosotros habíamos comprado un bombo, ¿no? Y estamos en los partidos, siempre armando bulla. La fiesta. Exactamente. ¿Y vosotros? Pues, lo mismo. Calle pasa Bailando cuando nadie baila, por ejemplo. ¿Cómo es eso cuando nadie baila? Cuando hay descanso y tal, pues nosotros a la baila. La armamos. ¡Ole vosotros! En nivel, ¿cómo se dice? En general, ¿vosotros creéis que la gente joven participa dentro de las fiestas y está más o menos integrada? Por supuesto. Sí. Los demás. Sí, sobre todo bebiendo y bailando. Bebiendo y bailando, ¿no? Y eso está bien, Otras cosas, sí que hay que trabajar igual ya menos, ¿no? Pero bueno, en la cuestión de divertirse, perfecto. ¿Este año ha habido participación por parte de la gente joven en la comisión de fiestas? Por supuesto, sí. Han contado mucho con ello. Pero han participado estos, Sí. los jóvenes y tal. Bueno, ¿y cómo valoraríais las fiestas? ¿Han estado bien, mejor que otros años, peor que otros años? ¿Qué valoración hacéis de las fiestas? De uno en uno. ¿Y quién lo hace? Bueno, eso, podéis opinar todos. No sé, yo este año, por ejemplo, me lo paso mejor que otros, porque es la primera vez que hacemos comparsa nosotros. Ajá. Pues sí, también lo he pasado bastante bien. Ajá. Bueno, yo creo que sí, que han sido bastante mejor porque se han añadido una serie de festejos que han contribuido, o sea, que las fiestas de Galdaca no vuelvan a ser lo que eran, ¿no? Como son la Goitiberas, la Guerra al Agua y algunas más. El monito está encantado, ¿no? También debe salir todas las noches, ¿verdad? ¿Ves? Qué maravilla, qué majo, qué salado. Hola. Hola. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo valoras las fiestas? Yo bien, bueno, estando en una comparsa, pues siempre procuras animar la cosa, entonces tú misma te animas también. Lo que yo sugeriría que para otro año la bajada sería por la tarde, ¿no? Porque por la mañana no podías asistir toda la gente porque trabajaba por la mañana, ¿no? Entonces, si hubiera sido por la tarde, hubiera ido más gente. ¿Estaba animada la bajada de cuadrillas? Hombre, nosotros procurábamos animar, lo que veíamos nosotros estaba animado. Sí. ¿Y tú qué valoración haces de las fiestas? Bueno, yo no sé, yo no puedo decir nada, es una cosa individual y en general no se puede decir. O sea, el ayuntamiento organiza lo que puede y cada uno se lo pasa como puede, en función de lo que haya organizado, no sé. Es cuestión individual, yo creo, lo de las fiestas. Sí, por eso te preguntamos a ti individualmente. No sé, individualmente yo me lo he pasado bien, me lo podía hacer pasar mucho mejor, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. ¿Por qué lo de mucho mejor y no te las pasas Es que depende, o sea, si hubiera sido todos sábados, en vez de sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, mucho mejor, ¿no?
es Eso la nos pega. pasa a todos, ¿eh? Hombre, está bien, supongo. Y está bien también lo de la televisión, sí, que me están diciendo que hay que cortar, ¿no? Pues ¿Has sabido la tele, la veíais? Sí. ¿Veíais la tele? Otro año pensáis participar, porque también aquí se puede participar y todo eso, como la Sí, comisión. sí, pues yo por ejemplo me gustaría sí participar. Bueno, pues ya tenemos un nuevo fichaje. Apuntar el nombre y apellidos y el carnet de identidad. Y bueno, Dicen por ahí que no se paga, ¿eh? Al loro, ¿eh? Aquí estamos todos por con ahora la... no se paga, pero podemos exigir. Ya hablaremos de Sí, eso, sí, porque luego, vamos, luego. aquí tantos Sí, no, seguros ya, y ya. tantas malas gargantas. Oye, les decimos que os que se acerquen por aquí, que nos traigan champán, como el año pasado, y Sí. brindamos todos, Eso. todas. Y por favor, Pero este mi gata, año sí, ha aparecido alguna gente, pero Mira, ninguno con champán y todo eso. Oye, chicos, Bueno, entonces, ¿tenemos que cortar esto? pues muy bien, Nadie chicos, nos llama, vale, Qué pues maravilla. gracias por estar aquí. Qué todo bien, eso. muchas gracias. ¿Habéis saludado? Sí, mamá estoy aquí. Los ojos no, las gafas. Yo os comenté un día que Calle iba a empezar a usar lentillas colorín. Pero empezó a usar gafas colorín. Colorín colorado, este cuento se va a No se ha acabar. acabado, no Colorín se ha acabado. colorado. Todavía no, Oye, todavía no. he dicho colorín colorado. Sí. Hurra por Colorado. Hurra por Colorado. Bueno, y- Publicidad, publicidad, publicidad. Bueno, esto dentro de unos 10 minutos vamos a cerrar el kiosco, ¿no? Más o menos. Vaya usted Todo a saber. depende de la gente que nos llame, nos podéis llamar, ahora es espacio abierto para todos Sí, vosotros. ahora vais a ver Witiveras y de mientras Y de 0874. mientras nos vais llamando, ¿eh? Y nadie... ¿Ha venido alguien Nos con podéis llamar por botella de nuestros champán? nombres. Pregunto. No, no ha venido nadie. No ha venido nadie con champán ni sin champán. No ha venido nadie. ¿Sabes el chiste ese de, oye, ¿y tú cómo te llamas? No, mira, yo vengo solo. Qué malo. ¡Hola! Bueno. ¿Pero a qué se ha reído? Mírale. Qué majo. Oye, esto sí, Witiveras. Gogora erasiko dizuet bihar bederatzitan, gaueko bederatzitan eta eguerdiko ordu bietan programa hau ikusteko aukera izango dozuela. Eta ostiralean, zuzenean, gaueko bederatzitan, nire zait gustatzen hau, hartu zuretzat. Hola, Gaueko bederatzitan... ¿cómo te llamas? Bauri, beste... Este es Aitor. Sí. ¿Has llamado antes, Aitor? No. Dile a ver si es nuestro incondicional. ¿Tú eres el de siempre, Aitor? No. ¿Es la primera vez que llamas? Sí. ¿Y estás encantado con el programa? Me parece muy bien. ¿Qué añitos tienes, Aitor? 11. 11, qué salado. Ya tiene 11 años, qué salado, qué salado. Pero qué salado eres, Aitor, a ver que te vea bien. Oye, qué majo. A ver, tete un poco el pelo para atrás. Así. Muy bien, Aitor, muy bien. Oye, ¿sabes dónde estamos, verdad? Sí. Pues pásate luego. ¿Sabes dónde estamos, no? Sí. Que te vamos a dar unos tebeos. Ya ves qué maravilla. Vale. ¿Te gustan los tebeos? Sí. Pues muy bien, chico. Luego pasas, ¿vale? Vale. Vale, Aitor. A ver, ia, Aitor, Aitor. zer ite daukazu gure telebistaz? Oso polita dela. Oso polita dela? Bai. Seguru? Bai. Eta jaiak zer nola pasatu dituzu jaiak? Ondo. Ondo ere? Bai. Nondik deitzen diguzu? Bautista Uriarte. Bautista Uriarte? Bueno, eskerrik asko Aitor, eta badakizu, bale? Bai. Agur. Bueno. Qué salados, qué salados. Oye, todos son unos salados, ¿verdad? Todos los niños, ¿no? Todos los niños. Todos los niños. No nos han llamado Oye, para ¿te das tomar. cuenta que solamente no llaman los niños? Que los papás hacen los locos y por no traer champán no vienen, no llaman, ¿no Pero sabes? es lo que te digo, que nos ¿Qué? vamos a jugar una mala pasada y como nos llama un niño 11 se va a tener que poner su papá para que coja los tebeos. ¿Qué te Muy parece, bien. Calle? Hola. Hemos ¿Qué años probado una tienes? estrategia Siempre le aquí. pregunto. Hola, ¿qué años tienes? 37. 37. ¡Gordo! Le pilló con 4 reyes, hoy no se da cuenta. Qué barbaridad, le he hecho trampa. ¿El nombre? El nombre...
Se lo tiene que pensar. No. ¿Lo sabe? Sí. ¿Sabe el nombre? Suéltelo, suéltelo. Que lo digamos. Es que te estoy viendo y me estoy partiendo de risa. Dice que se está partiendo de risa. No, señora, tranquilo, no se parte. La compostura, la compostura. A ver, veamos. Bueno, me llamo Carmen. Se llama Carmen. Sí. Muy bien. Y nos va a traer una botella de champán, ¿verdad? Hoy, ahora mismo. Ahora mismo, ¿verdad? Sí. Fresquita, tiene el congelador. Unas cigalas y todo. Y unas cigalas, dice. Yo soy vegetariano, pero no importa. ¿Tú también? Bueno, pues unos puerros entonces. Unos puerros. No, qué barbaridad. No, esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen. Cuidado. Es que... No, pero una botella de champán sí, ¿verdad? Sí, ahora. Muy bien, unos vasitos también, porque aquí ya sabe que estamos en... Porque a nosotros nos pega el esto del ventilador, pero a los que no les pega... Sí, pues... sí. Bueno, ¿Nos siguen viendo bien? Oye. ¿Qué? Que si quieres un gatito. Sí, quiero un gatito, gatita, con A. De femenino, chica. Ay, ¿Sí? no, yo tengo chico. No, chico no, ya tengo yo uno. Yo quiero chica, para hacer No, parejita. el gato del coche tengo. Ah, del coche, dice. No, eso no me vale, mujer, eso no me vale. Bueno, Carmen, ¿sabe dónde estamos, no? Sí. ¿Desde dónde nos llama? ¿Desde dónde nos llama? Eso. Desde Galdaca, no, desde la calle Echeburu. ¿Dónde está esa calle? Echeburu. Echeburu, ¿no está? Hoy, pues... Galdaca, ¿no? Salado, que te estoy viendo, ya sabemos que estás en Galdaca, no, majísimo. Bueno, pues gracias por llamar. ¿Y qué va a traer la botella de champán ahora? Sí, bueno, ahora. ¿De verdad, no? Sí, cuando acuesta a los niños, ¿eh? Va a costar a los niños, porque estamos oyendo por ahí. Llorando, claro. Sí, ¿verdad? Se está viendo tan guapo con las dos gafas, se está la cría, bueno. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Vale, agur, ¿eh? Vale, hasta ahora. Agur. Vale. Dice que va a traer cigalas, que vais a poner todos morados. ¿Qué más os ha dicho que va a traer? De todo, ha dicho que va a traer de todo. Seguir hablando, nos dicen por ahí. Podéis seguir llamando. Bueno. Galdaco con televista, ¿va? Hola, ¿qué pasa, chavalas? Chavala y chaval, ¿qué tal lo estáis haciendo de maravilla, eh? Oye, gracias. Le ha hecho una flor, Gracias, ¿eh? es que va... No, a los dos, majo. A mí no, pues. Es que tú no lo Oye, oyes. Lógicamente soy tío, primero tengo que saludar a las mujeres, ¿no? Este es un educado. Dice que primero Más las o mujeres. menos. Quedamos pocos, creo, ¿no? ¿Tú eres la primera vez que nos llamas? No, me No. he llamado antes también. Sí, ya me parece a mí que esta voz es conocida. Llevamos Pero tú no conociendo a los que nos llaman. estabas aquel día. ¿Eh? Tú no estabas. ¿Seguro? Pero... Nos hacemos de oídas porque he visto bien con el Bueno, es champán. igual. ¿Y cómo te llamas? Antonio. Antonio. ¿Ves? Sí estaba yo ese día. Por ahí andaba. ¿Y desde dónde nos llamas? Desde la Purdi. Desde la Purdi. ¿Nos ves bien desde la Purdi? Sí, muy bien. ¿Y tienes alguna crítica que hacernos? ¿Alguna sugerencia y esas cosas? De críticas nada, todo lo contrario. Lo que tengo que hacer es elogios, porque lo estáis haciendo bien, de verdad. Para ser una tele del pueblo no se puede pedir más, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso es. Tú dile a los que protesten, porque hay muchos que protestan, no vayas a pensar. Lo que pasa es que esos no llaman, ya nos gustaría que llamase alguno, ¿no? Pero... por la calle. Porque igual piensan que solo llaman nuestros amigos, sí, pero bueno. No, oye, yo de verdad que no sé, no creo que os conozco personalmente a ninguno. ¿Ves? ¿Ves? ¿Y vas a venir aquí a traernos champán y esas cosas? ¿Cómo dices? Que si vas a venir aquí a traernos algo de champán y esas Y unas cosas. tapitas, como decía el Soro. Bueno, no hace falta que traigas champán, con que vengas también nos vale, pero digo... Sí, hoy que tenéis fiesta final de... Sí, fiesta final. El champán se acaba ya todo. Una Coca-Cola, una... ¿Os sigue sirviendo o no? ¿Cómo? ¿Alguna Coca-Cola, alguna cerveza? Sí, aquí va, sirve todo, sirve todo. Pues estáis todos los días pidiendo champán, ya os voy No, viendo. todos los días no Lo que ocurre pedimos. es que no habéis dicho dónde estabais hasta hoy. Claro, porque es que así todo, a pesar de que no hemos dicho, el asedio ha sido bastante constante. Ya ves, menos mal que aquí nos han puesto un ventilador y esas cosas, porque lo demás no hay quien lo aguante. Y bueno, pues ¿vas a aparecer entonces hoy por aquí? Sí, luego me doy una vuelta. Vale, bueno, pues hasta luego, ¿eh? Bueno, a ver, ánimo y el año que viene que salga todavía mejor. Espera un poco, que aquí me dicen los que están ahí, que te pregunte a ver si te gustaría que se emitiese Galdaco Televista durante el año. Que se pongan en pie a todos que les gustaría. Me parece que sí, a mí sí me gustaría. Claro. Ahora, yo no sé qué tipo de problemas legales puede haber para que esto se pueda hacer. No, aparte de los legales, pues hay económicos un montón, porque tú te puedes imaginar lo que cuesta mantener una televisión. Pensábamos abrir una cuenta para que todos los que quisierais, que pusierais vuestros donativos, pero como ya veo la cara que estás poniendo, chico, no te pases, joder, que te coges matando. Una cuestación popular no estaría mal, pero bueno, nosotros lo decimos y luego solamente lo dejamos decir, ¿verdad? Sí, ya os contaremos. Porque ya sabes que si esto cuesta funciona mucho, ¿eh? es por Esto cuesta que mucho, mucha ojo. gente nos ha dejado, está prestando aquí sus materiales desinteresadamente, pero todos son, pues eso, propiedad de... ¿Otra vez? Sí, vamos, ¿cómo se dice eso, no? Lo digo Ya yo. ves que Colorado está aquí, ha puesto su material y otra serie de gente ha puesto el material que tienen en sus casas, ¿no? Y lo demás, pues no hubiese sido posible la televisión. Pero desde luego nuestra
Bueno, nuestro objetivo sería salir durante el año. Vale, pues gracias, Antonio, por llamar, ¿vale? Ya sabes, lo mismo que está haciendo la radio Mosollo, aunque de verdad también tiene sus problemas, ¿eh? Sí. Pues, ¿Tú oyes también Radio Mosollo? No, desde aquí no ahora últimamente no la cojo bien, porque yo creo que es problemas de antena. Sí. Una antena que aquello no sé si es la antena o qué coño es aquello. Sí. Yo supongo que ese es el problema. Y lo mismo que, bueno, pues lo que os pasa a vosotros un poco, que estéis trabajando, como bien decís, con un material que es, pues eso, fabricado en casa y hecho de cualquier manera. Ahí le veo a Josia le conozco. Nuestra cloaca o estudio, como se quiera. Vale, o sea que, bueno, pues gracias, Antonio, por llamar, ¿eh? Vale. Vamos a dejar a ver si alguien... Ánimo, ya sabéis, a seguir adelante. Vale, hasta luego. Bueno. Estamos todas y todos y algunos más. Bueno, a ver ahora quién nos llama. Hola. Como estábamos diciendo, esto cuesta mucho. Yo también tengo que decir más cosas que luego se me olvidan. Es que como no llevamos un guión... Dilas. Bueno, coge, luego lo digo. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Amaya. Hola, Amaya. ¿Cuántos años tienes? 13. 13 añitos también tienes tú, ¿eh? ¿Eh? Por ahí oigo la voz de tu madre. ¿Qué te está diciendo? Que no cojas el teléfono, ¿verdad? ¿A que no sabes que estás llamando a Galán? ¿Estás haciendo por la espalda? ¿Se está enterando tu madre o...? No. Está ahí tu mamá, ¿verdad? Sí. Dile a tu mamá que nos traiga una botella de champán. Vale. ¿Qué dice? Que viene para aquí ya, ¿verdad? Ya tengo la gata, ¿eh? ¿Tienes gatita? Sí. No lo puedo creer. Calle. ¿De verdad? Sí. Oye, sí, en serio, ¿qué años tiene? A ver, ¿qué tiempo tiene tu gatita? No sé, un mes. Un mes tiene, muy pequeñita igual. Una bolita. Pero no importa. Bueno, vale. Oye, sí, que la queremos. Vale. Traes la gatita luego, ¿vale, majo? Sí. Pues muy bien, ¿eh? Oye, luego te damos unos cómics. Vale. Ya sabes dónde estamos, ¿verdad? Sí. Pues muy bien, majo. Hasta luego, salado. Oye, espera un poquito. Espera. ¿Tiene algo que criticar este chico? Eso, a que tú no tienes nada que criticar, a que te encanta nuestra televisión. Sí. Claro, ya sabía que te encantaba, ¿te va a encantar? Oye. ¿Qué? Hasta luego, majo. Vale. ¿Cómo nos van a criticar, Yolanda? Bueno, yo también puedo... Sí, puedes hablar. Quiero decir algo, Yolanda. Es que yo quiero decir una cosa seria, pero no la puedo decir. Hola. Hola. ¿Qué años tienes tú? Ana. No te pregunto cómo te llamas. Te he dicho, ¿qué años tienes tú? 10. Y te llamas Ana, ¿verdad? Sí. Hola, Anita. Hola. Hola, buenas noches. ¿Tú qué quieres? ¿Cómics también? Vale. A esta ¿Sí que sí? se tiene que poner su padre. Oye, Su madre. ¿está tu papá por ahí? Dile que se ponga. Dile que se ponga. Mira, ¿puedes enfocar? ¿Y al señor que nos ha traído? No a nosotros, tú al señor que nos ha traído. Está gritando la niña, dice ¡Papá! Espera, ¿qué hora se pone? ¡Papá! A ver. Que empiezan a llegar a la botella de champán. ¿Qué? ¿No se anima o qué? Sí, estamos animados entonces. Dice que está muy animado, pero no le he dicho que se lo deba, ha dicho que lo traiga. Que es distinto, ojo. ¿Qué? ¿Se van a acercar por aquí entonces? Hay que preguntarle al papá de Ana. ¿Está el papá de Ana? Sí, es el papá de Ana. A ver, un momentito, a ver, Pues ¿qué? pregúntale, que nos está diciendo por ahí, que le preguntemos a ver qué le parece que la Galdaco Televista tenga continuidad durante el año. Exactamente, ¿nos ha oído? A ver, que tenga continuidad. Sí, ¿le gustaría que estuviéramos emitiendo, pues no sé, una vez al mes o cada 2 veces o...? Sí. O todos los días, o una vez a la semana. O todos los días, dice, qué barbaridad, oye. Nos van a poner a sueldo a todos. A ver, ya la donación esta que vamos a pillar. Se acaba el paro, sí. Sí, se acaba todo rápidamente, además. Pues si te acercas por aquí, de maravilla. De todas maneras, Estamos todos alguna aquí, madre ¿vale? nos puede ir abriendo las Pues botellitas muy bien, que hasta irnos luego. calientando, porque aquí está Vale. lo seco y con el gripazo que tenemos, pues como comprenderás... Eso era primer plano, 2 botellas de champagne. Porque Que nos ha aquí- traído pues, por aquí un señor. Porque aquí Muy Calle bien. y yo, pues, ¿cómo os diría yo? Por lo menos, o sea, a punto de cascarla. Mañana voy a ir al médico a ver si me da una baja. Sí, Porque es que una esto- baja o una alta le puede Una dar. alta o lo que sí, sea, pero es traes que el no puedo. teléfono. Luego mañana, o sea, mis niños se... Hola, buenas noches. Es que mira, he llamado antes Dice que ha llamado antes. y para ver si... ¿A dónde hay que ir a recoger el premio y eso? ¿A dónde hay que ir a recoger el premio? Tú no me preguntas a dónde hay que llevar el champán, ¿eh? Preguntas a dónde hay que recoger el premio. ¡Qué barbaridad! Oye, vamos a ver, ¿sabes dónde está la biblioteca? Sí. Mira, ha sonado la botella de champán. Están echando ahora mismo. Pues enfrente de la biblioteca, verás ahí una puertecita pequeña, ¿eh? Todo lleno de ladrillos, Sí, ya sé. ¿Ya sabes dónde estamos? Sí. Pues ahí estamos, ahí Vale. estamos. ¿Te acercas de aquí ahora? Para ti, Vale, Calle. pues hasta ahora. voy. Muy bien, hasta ahora. Que tenemos que hacer un chinchín, Sí, Calle. por todos y Pero por un poco. todas.
Por todos y Pero por todos. vamos, Vamos a esto hacer no un termina aquí, empezamos ahora. Cuidado, Hola, buenas noches. Ya no nos dais envidia, hombre, ahí todos en casa con el champagne. Pero ¿qué pasa, verdad? Vamos a El ver, que no quiera venir puede hacerlo desde su casa, por favor. También, es verdad, Vamos con a ver ellos. una de estas así que se hace así, A como ver, en el ¿cómo es? extranjero. Al berrés, ¿no es? Vamos a ver, A ver, mientras nos llaman. ¿Qué os parece? Primerísimo plano. ¿Pero qué gamberros somos, Yolanda? Pero hemos perdido ya, hemos perdido. ¿Lo hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Encima, lo que no tenemos es... Y con la tiene novio, Yolanda, se me ha olvidado. Vamos a ser muy serios. ¡Javier! Pero es que, ¿por qué haces ese tipo de publicidad? Igual a mí no me interesa que la gente sepa que yo tengo novio. ¿Hola? ¿Quién eres? Dice que es Joseba y que quiere a ver si vamos a repetir. Sí, mira, el viernes a las 9, el viernes que viene a las 9, vamos a tener una repetición de las jugadas más interesantes. Esto es como, no sé, No, oye, es que te digo porque el otro día llamé, ¿no? Y dijiste que en el programa este especial Sí, sí. debes a repetir pues, las partes más interesantes de... Sí, progreso. Aquí estamos las partes más interesantes, Yolanda y yo. No nos ves hoy. Entonces, lo que se trata es que mañana a las 2 también vamos a emitir el programa de hoy, creo. Y a las 9 de la noche también. Y luego después, sí, lo de las Olimpiadas y esto posiblemente salga en un especial recopilación que vamos a hacer el próximo viernes a las 9 y en directo. Mira, ¿Qué quieres decirme? que la pregunta esta que me toca hacer a mí siempre. Sí, perdona. ¿Qué por ahí que nos dice este? Sí, oye, estás viendo la botella de champán. ¿Te puedes animar a venir aquí con Que nosotros? a ver qué te parece que se emita Galdácaco Televista durante el año. Eso, ¿qué te parece eso? A mí me parecería estupendo, ¿Eh? pero que me parecería bien. ¿Te parece bien, dice? Pero bueno, no sé si tendréis los medios y esto. Es lo que decía el chico anterior que se ha llamado, ¿no? Los medios, es que esto cuesta mucho, macho. Esto cuesta mucho. Yo la cuenta estoy dispuesto a meter los 20 euros a la cuenta esa famosa que decías tú, pero más no creo que pueda meter. Yo meto lo que dices. ¿Tú estarías dispuesto a colaborar en la Galdácaco Televista? Sí, hombre, 20 euros ya te metería a la cuenta corriente. Dice que sí, ¿no ves? Que lo de la cuenta corriente hubiera sido un buen invento, hombre. Lo hubiéramos lanzado y entonces la gente hubiera metido aún todos los días sus dineritos. Una ayuda. De esto ya os comentaremos de todas formas, ¿eh? Oye, si quieres te puedes acercar aquí con nosotros, ¿eh? Vale, o sea, estamos enfrente de la biblioteca, ¿eh? Bueno, enfrente de la biblioteca, la entrada de la biblioteca, ¿no? No, enfrente de la biblioteca. Las ventanas de la biblioteca al otro lado, ¿no? En el patio de la biblioteca. Exactamente. En el patio Te de la acercas biblioteca. hasta aquí y aquí estamos. Vale, oye, pero yo... No sabemos cómo nos encontrarás, pero estamos. No, que te digo que champán no tengo. Si quieres una botella gaseosa te puedo llevar, pero más no creo que pueda. No, tenemos aquí champán también. Está colaborando la gente. Empieza a traer. Tú acércate y disfruta con nosotros. Vale, pues ya se va. Hasta ahora. Y la gente, qué maja, qué salada. Mira, primerísimo plano de Loreto pegándose un lingüetazo de champagna. Qué barbaridad, qué ojos, qué ojos. En fin, oye. Bueno, qué pues sudores. a ver, las goitiberas, mientras vamos viendo las goitiberas de ayer, podéis seguir llamando, dando sugerencias y demás. ¿Y qué tal te estás pasando hoy, Yolanda? Qué maravilla, ¿verdad? Pues bien, lo que pasa es que me parece mal que vayamos contando mis intimidades, calle, que ya bastante personajes públicos somos los que salimos en la televisión. Que sí, hombre. Llamadnos por teléfono 0874 y si queréis os acercáis hasta aquí. Anima
anima zaitezte deitu eta zuen sugerentzeak eta zuen kritikak oso baliogarriak dira guretzat. Gainera badakizue momentu honetan jente gehitzeari garela telebista hau egiten, baina, bueno, momentuz, eta ez momentuz, telebista irekia dago, parte hartu, deitu eta badakizu gure baduzu gurekin hori honetan aritzea, deitu. Bueno, si nos estáis sintonizando con nosotros, nos podéis llamar 0884 y también recordaros que mañana a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche vais a tener otra vez Galdakao Televista. Podéis llamar, ya sabéis, estamos enfrente de la biblioteca y os podéis acercar hasta aquí. Tenemos ya 5 botellitas de champán. What
ha sido eso, oye? ¿Otra vez? ¿Ha estado aquí con nosotros? ¿Quién lo ha visto? Pero bueno, Yolanda. Yolanda. Reaccionar no puedo. Reaccionar no puedo. Qué verso, qué bonito, qué bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botellas de champán tenemos. Hola, pequeños. Bueno, esto... Hola, amigos. También Siempre hay alguien que se anima y se han animado. Aquí nos han traído botellas de champán y estas cosas. No te veo bien. Pero no nos han seguido llamando y no vamos a insistir porque dicen luego que esto queda muy mal, somos unos pelmas. ¿Qué era eso que ha pasado? Esto... Les presentamos. Les presentamos, a ver. Estos son nuestros amigos, nos llaman por teléfono. De Yene nos llama por teléfono, ya tiene los 3 TVOs. Euskeraz, bai, parkatu, bai. A ver, de Yene zenbat urte dekosuz? Bederatzi urte. Eta? Eta norekin etorri zara ona? Aitarekin. Aitarekin? Eta bihar zer, nore egin behar duzu bihar? Ikastolara? Bai. Zein mailetan zaude, ba? 5. mailan. 5. mailan zaude? Eta zer, nola pasatu dituzu jaien? Ondo. Ondo? Bai. Bai? Gauza asko egin dituzu jaietan? Bai. Zer esate baterako? Bai, ibili barraketan. Bai, Eta ikusi gauzak. Oso ondo. Eta, ia, Jorge, zu zenbat urte dekosuz? Ni 12. 12 urte dekosuz, Jorge? Ia, eta... Galdakoko telebista ikusten duzu beti? Bai. Ai, parkatu. Mikrofono astu zaigu, eskeia, alako orduetan eta... Berriz, entzun doan... ¿Se ha oído la entrevista? Sí. ¿Se ha oído la entrevista de Yane? De Yene. De Yene, zuri. Jorge, esto... 12 urte dituzu, ezta? Bai. Nola pasa dituzu jaiek? Oso ondo. Oso ondo? Bai. Zer gustatzen zaizu zure asko aitia jaietan? Barrakak. Barraketan ibiltzea? Bai. Bakarrik hori? Ez, eta... programak eta hori. Programak? Bale. Eta hemen dekogu zu nola ditzen zara? Anderrek zenbat urte ditu? 13. 13 urte. Ia, eta zuri zer gustatu jatzu gehien jaietan, ia? Galdakoko telebista. Galdakoko telebista. Eta mutikonek ez du hartzen komisiorik Ia. Oso ondo, Guzti sinkronizatuta gaude. Bueno, eta Galdakoko telebistatik aparte zer gustatu jatzu? Kabezuduak. Bueno, naiz eta orain momentuan 12 eta 5 minutu gitzeo izan, zu bihar ikastolara joan beharko dozu, ezta? Zein mailetan zaude? 8. mailan. 8. mailan, bale, eskerrik asko. Eta zein da zure izena? Julen. Julen, a ver, kamarak, primer plano Julen, zelako arpegi borobiltzua daukan, ikus dezat. Begira ara, Julen? Ia, ez zerbait zure lagunei? Francisco dago lotan, ezin dut esan ezer. Francisco da zure lagun bakarra da? Ez, baita daude gehiagoena, ez dute hartzen. Zein mailetan zaude? 6. mailan. Bota zehuz zure 6. mailako lagunentzat. Dakit. Ez dakit, zenbat urte dituzu? Nik 10. Eta zer gustatu jatzu zuri gehien jaietan, jaia hoetan? GTB eta gero barraka. GTB eta barrakak. Eta zu bez duzu komisiorik hartzen hau esatea gaitik, ezta? Hau da, zer jasotzen duzu zuk hori esatea gaitik? TVOak, txampaina... Badena, txampaina, gero... kominak eta gero... solazaldiak. Eta solazaldiak. Bueno, eskerrik asko, hemen egotea gaitik, Eta dei badaukagu, ia, hartu zeu, Kaie. Hola, ¿qué hay? Hemos coincidido, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? Esta voz la conozco yo. Sí, yo no. ¿Cómo te llamas? José Luis. Hola, José Luis, ¿qué? Oye, anda por ahí el del mono. ¿Cómo? El del mono. Dice que se ha marchado el del mono. El que tenía mono. Se ha ido ya el del mono. Se ha ido, me cago en Dios. Es que quería hablar con él, hace tiempo que no hablo con él, ¿sabes? Dice que hace tiempo que no hablaba con él, con el del mono. Es que el del mono se ha ido a pinchar. Se ha ido ya, ¿no sabes? Vale.
Bueno. Oye, estamos aquí, tenemos Bocup de champagne, entonces, si quieres, te aproximas, te tomas unos lingüetazos con nosotros. Ah, bien, vale. Vale, pues. Vale, hasta luego. Vale. Bueno, eta 5 minuto barru gure programa amaituko da. Momentu honetan 12 minutu gitzago dira. Eta bakizue 5 minutu daukagu gure programari amaiera emateko. Anima zaitezte deitu zuen iritzia jasotzeko. Oso interesgarriak dira iritzi guztiak. Orain arte bakarrik iritzi baiezkorrak izan ditugu, baina ia nor animatzen den eta zerbait esaten digun. Telebistaren... Más animado que las fiestas, realmente está esto, ¿verdad? Fíjate, que quiere gente, qué maravilla. Asko interesatzen zaigu jakitea esate baterako. ¡Es el puerto! Jorge, que le llama a su madre, coño, que muy tarde ya. ¡Eso, Jorge, para casa, hombre! Asko interesatzen zaigu jakitea esate baterako zein da zuen iritzia gure telebista honen jarraipenari buruz. Hau da, interesatzen bazaizue telebista honen jarraipena ala ez. Les estaba diciendo, Calle, recuérdales que nos llamen, que quedan 3 minutos de programa para ver si les interesa que la televista siga funcionando, no, qué tipo de televista y todas esas cosas. Sí, pero con decirlo no basta. Un día vamos a poner una mesita en mitad de la calle en Juan Bautista Oriarte y vamos a hacer una acuestación pública de esas, ¿verdad? Con firmas, con dinero, tenemos cheques. una llamada, si no... Galdakako telebista bai? Galdakako telebista? Los hay tímidos de última hora. Bueno, ba horize, deitu eta zuen eritze jasotzeko. Nik itziko dut txampaina eta lako berri bat emango dut. Qué rico. Egunokaz, atzaztu zitzaidan, baina egunokaz egonaz esaten, Udal Euskara Batzordeak agiri bat pasazitzaigula, esanez, matrikulazioa zabalik dagoela, edo bentzet informazio eta udaletzean edo dozin euskaltegian jaso dezakezuela. ¿Hablako telebista bai? ¿Hablako telebista? Sí, esto... A ver, calle, habla. Venga, pregúntale. ¡Hola! ¿Qué pasa, simpática? ¿Quién eres, chico? Chica, ¿qué edad tienes? 17. 17, ¿cómo te llamas? Yolanda. ¿Te conozco? Es compinche tuyo, es colega. Yolanda se llama también. ¿Te conozco? No. No te conozco, ¿dónde vives? En Muguru, aquí arriba. En Moguro, o sea, que estás encima nuestro. Sí. ¿No te animas? No, me da corte. Dice que le da corte. Pues fíjate, nosotros estamos aquí todos los días, ¿verdad? Bulldog, corte. ¿Por qué te vamos a contar? Oye, bájate aquí con nosotros si quieres. Tenemos aquí champán. Pero hazle las preguntas que tienes que hacerle que nos Es verdad, es que siempre me enrollo. Oye. ¿Te gustaría que esta televisión, hombre, un poco mejor, pero que hubiera una televisión en Galdácano para nosotros, una televisión, pues no sé, una vez al mes o cada 2 veces, o no sé, eso se pensaría. ¿Te gustaría? Hombre, pues claro. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, a todo el mundo le gusta, ¿te das cuenta? A todo el mundo le gusta. Lo que hace falta, pues es eso, pues que la gente se implique. Estamos muy poquitos haciendo esto, 8 o 10 personas y muchas más cosas, Todavía, pues nos queda por decir que esto es un intento que se hacen fiestas. Dice que ella cooperaría con nosotros, ¿verdad que sí? Sí, pues además, mira, como estás encima nuestro, o sea, lo tienes muy fácil. Puedes bajar y empezar a cooperar y acabar con estas botellas de champán, chica, porque son una barbaridad, no hay quien pueda con ellas. Nos están matando. Bueno, podéis abrir una botella. Vale, hasta luego. Vale. Bueno, vamos a ver si hay 1 minuto nos queda. Vamos a ver si alguien nos llama mientras estamos aquí con nuestra última botella de champán. ¿Cómo me estoy poniendo? Sí, a ver quién es el valiente que todavía sigue viéndonos. A ver quién es el valiente que nos está viendo. Hola. Buenas noches, simpática. Qué salada, oye. Es rubia. ¿Cómo te llamas? Leire. ¿Cómo? Leire. Leire, hola Leire. ¿Qué edad tienes? 14. 14 años, muy bien. ¿Te han gustado las fiestas? Sí, mucho. La televisión te ha encantado, ¿verdad que sí? Sí, es que no he podido coger. ¿No la podías coger? Hasta el final. Hasta el final, hasta hoy. Sí. Pero bien, ¿no? Sí. Tranquila, que yo creo que como a la gente le gusta este rollo, ¿verdad? Este invento de la televisión, que no vas a poder ver más. ¿Verdad que sí? ¿Qué? ¿Preguntas? Preguntas. Pregunta.
Leire. ¿Qué? Leire. Bueno, pues ya sabes que teníamos que hacer... ¿Está por ahí tu madre o tu padre? En la cama. En la cama, no despiertes, ¿Con quién tranquila. estás viendo entonces la televista? ¿Con quién estás viendo la Con mi televista? hermana. Con tu hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 17. No gritemos, a ver si vamos a despertar. Bueno, ¿a vosotros os parece interesante que la televista siga funcionando? Sí, quería llamar por eso, para decir que sí, que estaría bien, estaría muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Euskaraz badakizu? Un poco. Apur bat, buena ba. Bueno, Leire, eskerrik asko deitzagaitik eta badakizu gure eskuetan egongo balitz bajabetuko luke. Vale. Vale, Esto se está animando y como se está animando... ¡Esto es una fiesta! Pues, por ejemplo, podéis seguir llamando porque aunque a las 12 teníamos previsto cortarlo, pues está Kiko eta anima zaitezte deitu eta badakizu. Oye, ¿te acuerdas que nos decía aquel chico aquel de las tablas, esto, de que teníamos más tablas? Es que no han visto bien estos. No. O sea, esto es... ¡Tabla! Pues vamos, ya Pero calle, mira quién está ahí, ¡El Elizalde Gozará! Vamos a hacer una Mira. Hola, cada sumamente infiltrado programa. Nadie puede moverse, no me hace nada. ¿Creéis que estoy o no estoy? No tengo gatita, pero tengo perro. ¿Y si le sirve a la chica que he amado? No, que no puede ven aquí. Hola, amigos. Lo tenemos. O sea, que eras tú, pequeño, eras tú todos los días, Yo, no quitas capucha que se ve un momento, chaval. Porque yo soy buena. Perro, te quiero marchar. Hasta el año que viene. Oye, en el fondo era simpático el señor este, ¿verdad? Oye, yo creo que incluso lo podemos poner como colaborador si esto siguiera. Sí. Elizalde Kosorea. Lo que pasa es que desaparece con una facilidad que es que no se puede pillar, ¿verdad? Ah, Ya, para la cuando verdad, nos quería hoy está quitarles simpático el señor este. A mí es que me cae bien, ¿qué quieres que Sí, a mí también me cae. Bueno. Pero había veces que nos caía, nos hacía, Sí, y mientras vais saliendo puede llamar a alguien, el último, a ver, ¿qué podemos hacer? Oye, mañana a las 2 y a las 9 de la noche tenéis la repetición. Mira. Si lo aguantáis. Todavía tenemos un premio, calle. Eso. Tenemos un premio, una botella de champán. Enseña aquí, a ver, que pinchen. Gure azken saria hauze da. Champán botella bat, oraintxe bertan deitzen digunari. Al que nos llame una botella de champán. Hemen dago. Ia? 1, 2. Champán botella bat, deitzen digunari. Venga, majo. Nadie nos llama. No quieren. Están todos tan encantados con el programa. Mira, pillón, que es un pillón, hombre. ¿Hola? Mira, se ha cortado. Déjale que igual es que lo hemos cortado. Sí, igual sí. Bueno, esaten dugu gauza bera. Lehenengoz deitzen digunari, champán botella bat. Y ahora empezamos aquí todos y todas. Aquí. ¡Ole! ¡Ese es oro! ¡Hola, chicas! ¡Hombre, Andrés, el mono! ¿Quién eres? Javier. ¿Desde dónde nos llamas? De ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿Están tus ahí viéndonos viendo? Sí, está viendo. Bueno, pues entonces ya sabéis que tenéis una botella de champán. ¿Otra? Ah, ¿ya habéis ganado una? No, el otro día ya. Bueno, pues entonces ya sabéis por dónde pasaros, ¿eh? Sí. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Adiós. Espera, quiero decir una cosa. A ver si es verdad. Parece muy bien eso de la tele. De la continuidad y todo eso, ¿verdad? Sí, que estaría muy bien. Chalas, Vale, hemos pues, hecho esto. vale, Hacen un gracias. par de cosas, pero mira, para que veáis. Vosotros comprenderéis, no se puede competir. Necesitamos más gente, necesitamos más apoyo de todos tipos, económico, de gente, ¿verdad?, que estén aquí con nosotros. O sea, no sé, si vosotros queréis, os animáis, haremos una acuestación. Eso es verdad, hay que hacer, una cosa de estas. ¿Verdad que sí, chicos? ¿No os parece a vosotros? Que se acaba el champán ya. Oye, que se nos está acabando el champán, ¿eh? Con un chinchín, ¿no? Un chinchín. Por todo. Un vaso, ¿quién trae un vaso? Un vaso, ya tiene vaso. Con un chinchín por Galdácano, ¿no? Eso, un chinchín por Galdácano. Y por Galdácano con Televista, ¿no, chicos? ¡Ole! ¡Por vosotros! Falta alguno, pero bueno,
Horrela, gitzi gora bera, ay, txarto txita, txarto ez. Oye, esperamos que no sea... El año pasado dijimos... Ay, las últimas llamadas, estas son las mejores. ¿Galdakoko telebista, bai? Oye, sí. Buenas noches. Bai. Buenas noches. Mira, lo primero que hay que hacer es felicitaros el programa este, que es fabuloso, y daros una pequeña idea. ¿Una pequeña idea? Sí, mira, esta tarde estaba viendo que la gente estaba donde Colorado, ahí atrás de vuestro, ¿no? Estaba viendo el programa en la tienda, pues no sé, amontonado mirando a los televisores y tal y cual, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena idea que este programa se hiciera con una pantalla gigante, pues no sé, seguro, también habíamos pensado nosotros. que lo vea mucha gente, ¿me entiendes? Porque es que creo que gusta esto. Pero es y muy lo he visto caro. en la calle, pues eso, amontonado allí en la tienda, mirando allí. Pues ven los 4 que están delante, los otros no ven nada, ¿no? La próxima, esto pues que cuida gente. Bueno, mira, de hecho, me están diciendo por aquí, y es verdad, a ver, dilo tú, Julen. Bueno, pues que cuando haya gente, pues que venga a las reuniones, ¿no? Sí, pero bueno, igual es cuestión de que nosotros las convocamos. Esto de la pantalla lo habíamos pensado, bueno, hacerlo en directo, ¿verdad? haremos En la nuestra calle. próxima reunión, o bueno, ya veremos cuál. De hecho, la televisión está abierta para todo el que quiera. Y bueno, a nosotros nos interesaría que cuanto más gente se implicase en esto, pues mucho mejor. Sí, Oye, ahora no hagáis digo todo fotos, esto porque os coméis por ahí a todos, ¿eh? A ver. yo he visto bueno, yo he andado por muchas fiestas porque soy músico, ¿no? Y entonces he visto que en muchos polos pues ponen programas, o sea, pantallas gigantes. Sí, por ejemplo, ya sabemos Lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo aquí todos los días, pues lo dan allí, pues igual que vosotros, pero para todo el mundo. Ponen unas pantallas gigantes en las plazas, por aquí y para allí, y la gente pues lo ve mejor. Vale. ¿Me entiendes? Tiene que venir a casa a verlo, ¿sabes? El Bill Metal, amigo, el Bill Metal, el joven de siempre. Bueno, te dicen por aquí que estás invitada a la próxima. Pondremos pero bueno, carteles. eso ya veremos. Tranquilo. Vale, gracias, ¿vale? Bueno, hasta luego. ¿Cómo te llamas? Luis. Ayer nos has dicho igual, ¿no? Bueno, es igual. Oye, bueno, ¿qué? sí. Bueno. Pero es que... Sí, nos vamos ya, oye. Bueno, antes de irnos, recordar que mañana a las bihar ordubietan eta gaueko 9etan berriz ikusi ahal izango duzuela programa hau, eta datorren ostiralean 9etan ere beste emanaldi bat egingo dugula. Gogoraz, zuk erderaz. Chicos, mañana a las 2, otra vez repetición, y a las 9 de la noche también. Y dicen que el sábado, no, el viernes, próximo viernes también habrá. Tenemos una última llamada, A ver, Galdakoko telebista bai, nor da? Nik gure dut, soroari. Soroari? Bai. Elizaldeko soroa? Bai. Elizaldeko soroak, ez zaitez joan, zezuretza da, zer? Bueno, bai, ziri behar dela urtizkinari. Ah, bai. A ber, zurekin hitz egin nahi dute, momentutxo bat, badakizu, desagertzen da berehala, osea, konturatzen garenako desagertu eta. Bai? Bai, eta zerbait daukazu, nor zara? Ni naiz, X. Ah, X, ez aigu asko gustatzen alan ez definitzea. Zuk ikusten gaituzu, ez? Bai, esan zure izena. Bai. Baina zer ditzu Mi gata, ¿qué pasa? Zer posetan da? Aberontze dator, etorri elizaldeko soroa, zuretzat da eta. Zerbait daukazu zateko telebistari buruz? Bai, ondo egon zari, eta, bueno. Déjame el teléfono, quiero hablar con Fräulein. Zorionak danori. Él. Hola, Gaubon. Gaubon. ¿Qué pasa, pues? ¿Me hablas? ¿No estás cerca o qué? Solo quería pediros las orejas, el rabo y el taro para el Soro y su cuadrilla. ¿El rabo de quién? ¿Cómo el rabo tiene, Fräulein? Esto es una enterrona, pero él está de cotorrón. Hola, Fräulein. ¿Qué tienes que hacer esta noche? Agur. Bueno, eskerrik asko X deitzagaitik, eh? Bueno, Gaubon. Oye, yo creo que podríamos descifrar el misterio de Sal de Kosovo también, ¿no? Lo dejamos para próximos capítulos. Lo dejamos. De todas maneras, a mí se me olvidó hacer una crítica, que los de la cuadrilla del ajo, incluidos el Soro, el ajo, el Tigri, Tiki, el Marionete y todos estos, yo no sé si han lucido mucho hoy en la corrida que ha habido en la Sacamuturra. Corrían, pero no Corrían, vean. pero... No vean cómo corrían, oye. Bueno, y con esto ya
cortamos, que estamos todos muy cansados, que mañana tenemos que trabajar. Sí. Además en la primera está el telediario, ¿no? Bueno, Gabón, eta Bialarte, Ostiralarte, eta ondo pasa. Hasta luego, chicos.